Hola, buenas tardes a todos. Gracias por la espera. Estamos aquí en la segunda clase sobre Diderot, La Religieuse, que es la novela que vamos a ver hoy, que vamos a trabajar ahora a partir de lo que vimos la clase pasada sobre Diderot y el siglo de las luces. Antes, algunos avisos parroquiales. Saben ustedes que el lunes que viene vamos a tener las consignas del primer parcial. Acá escuché la voz de Sergio, del profesor Dinucci, está Jorge Caputo y están los profesores de prácticos, Lucía Fogelfam. Así que bueno, a lo mejor ellos después, antes de terminar la clase, quieren decir algo, si es que, ya que nos acompañan. Pero bueno, la idea es que recuerden que el próximo lunes aparecen las consignas. Las consignas es, hoy subió Lucía todo al campus, las características en las cuales tiene que desarrollarse el parcial. Saben que tienen una semana, del lunes próximo al otro lunes, y si no me equivoco, y los dos temas que van son Racine y Diderot. Así que van a tener preguntas de teóricos, que cada uno de los ayudantes de práctico va a definir, y yo les voy a decir cuáles son las preguntas para cada uno de los prácticos, y lo mismo va a pasar con las preguntas de prácticos sobre también Racine y Diderot, pero los otros textos que hayan visto. La masa crítica es la misma para ambos porque es los mismos textos, y lo que difieren son los textos, digamos, que se trabajan, distintos de los que trabajamos en teórico, que los que ven, por supuesto, en prácticos. Pero la masa crítica, digamos, la bibliografía crítica se aúna tratándose del mismo autor, ¿no? Solo que aplicado a esas distintas obras que se ven en teóricos y en prácticos. Les pido que recuerden que, bueno, tienen que cumplimentar esa instancia parcial para sostener nuestra modalidad de la cátedra, que es una modalidad con examen final oral, así que son 2 parciales, y luego el final oral cuando tenemos mesas de exámenes en mayo, julio, septiembre, diciembre o marzo, ¿no? ¿Qué más decirles? Decirles que hay una extensión del trabajo. Yo siempre pido que no sea una extensión, que también ustedes la usen, digamos, productivamente, que el texto esté escrito de manera productiva, mostrando la comprensión de la consigna, mostrando el conocimiento sobre el texto y mostrando la bibliografía crítica en un escrito breve, ¿no? Siempre digo el mismo chiste, y es que, bueno, si son Proust, cuéntenme hasta el desayuno y cómo se van a la cama, pero si no es así, por favor, vayan al punto, vayan a donde hay que ir, por supuesto con siempre algún tipo de premisa, porque también después digo, vayan al punto y directamente arrancan con una hipótesis de lectura a partir de la consigna, pero bueno, siempre es bueno periodizar el texto, aunque uno sabe perfectamente qué está hablando, uno siempre periodiza el texto, periodiza al autor. Bueno, Diderot, Racine pertenece al siglo de oro francés, etc. Periodizo un poco la obra que voy a trabajar y luego arranco sobre ello. Pero no se olviden, digamos, de las normas respecto de cómo trabajamos en literatura para ubicar textos, autores, movimientos, etc., aunque sea de manera muy, como incipit, digamos, como inicio para el parcial. Bien, así que les digo, si no son Proust, escriban corto y preciso, una carilla y media como mínimo de extensión. Si son Proust, cuéntenme todo, cuéntenme en el desayuno, cómo se ponen las medias, pero bueno, ojalá haya algún Proust acá. Voy a ir a la religiosa, hoy voy a trabajar la religiosa, vamos a hacer un paneo de la obra. ¿Cómo? Se media luna. No escuché, perdón. Bueno. Voy a trabajar la religiosa, que es una obra, por supuesto, que dentro del corpus diderotesco es una de las obras, acaso la más conocida, seguramente la conocen, es Jacques le Fataliste, Jacques el Fatalista, que ya hablé de ella como en términos de antinovela, pero yo creo que la segunda, de alguna manera, bueno, una de las más importantes, no sé si la segunda o una de las más importantes es esta que estamos viendo, la religiosa, que ha sido también muy recuperada en los últimos años, y sobre todo en los últimos, no sé, 30 años también, porque ha habido varias versiones fílmicas también sobre el tema, y varias versiones teatrales también. Es muy llamativo los diálogos interrogatorios que se le hacen a las novicias, han sido usados muy bien cinematográficamente y también muy bien teatralmente, ¿no? Es decir, que es un texto que ha tenido, digamos, avatares en otros soportes, lo cual implica también la contemporaneidad del texto, ¿no? Fíjense que estamos hablando de un texto del siglo XVIII que tiene una contemporaneidad del siglo XX, que dice que todavía es un texto clásico en el sentido de que
lo que decía Italo Calvino, es un texto que todavía no acabó de decir lo que tiene que decir, ¿no? Eso que dice Italo Calvino de los clásicos. ¿Qué es un clásico? Es un libro que todavía no dijo lo que tiene que decir. Bueno, la religiosa todavía está diciendo, ¿no? Y ni hablar ahora a la luz de los feminismos, a la luz de lo que nosotros trabajamos en estas clases, que es específicamente el fenómeno de las disidencias, ¿no es cierto? Las disidencias o los sujetos metidos también en lo que podríamos llamar los procesos de identidades que están empañadas por discursos culturales muy hegemónicos. En este caso, el discurso cultural hegemónico es sobre todo la Iglesia, aunque en verdad Diderot va a ligar todo hacia el problema del Estado. ¿Qué pasa con los conventos? ¿Qué pasa dentro de los conventos? ¿Qué pasa con la gente que se recluye ahí? Es decir, son todos conocimientos y creencias, digamos, estatales, digamos, eclesiásticas, heteropatriarcales, ¿no? Y qué pasa con estos sujetos, estas sexualidades, estas subjetividades encerradas ahí, que muchas veces desobedecen, digamos, las convenciones, ¿no? Entonces lo que estamos viendo es la religiosa como una suerte como de narrativa retro, que nos permite investigar de alguna manera subjetividades disidentes, refutar, digamos, el discurso social, ¿no? Ojo que vuelvo a decirlo, la actualidad del texto es grandísima, seguramente ustedes pueden recorrer en internet lo que ha pasado en los últimos años con algunas monjas escapadas, torturadas, sometidas al imperio, digamos, de esos conventos bien de provincias, en Catamarca, en Misiones, etc. Así que bueno, lo que me interesa de todo esto es pensar esas subjetividades disidentes, ¿no? Considerar las posibilidades en que un texto como la religiosa nos permite leer, conocer la emergencia de identidades otras, ¿no es cierto? Identidades que se salen del modelo, ¿no? O que salen de la dominante, y mostrar en el caso de Suzanne, que es el personaje que tiene el título de la unidad, que es el personaje protagonista de esta obra, ¿no? Mostrar realmente cómo en su descentramiento, de qué manera Suzanne es un ser descentrado, ¿no es cierto?, que sale de la epistemología, digamos, ahí del conventual, y cómo en esa construcción de su propia subjetividad ella va pasando es un alma que grita, ¿no es cierto? Es alguien que pide, que reclama una ayuda, ¿no es cierto? Y que en esa ayuda está dirigiendo realmente una diatriba hacia el artefacto social, hacia el artefacto estatal. De hecho, al interior del texto, casi en el centro del texto, lo voy a trabajar, hay una gran diatriba sobre el problema de la Iglesia. Pocas veces vista, una diatriba tan lapidaria respecto del problema de la Iglesia. La Iglesia en el sentido griego de eclesía, de asamblea, está todo arreglado, ¿no es cierto?, para soportar, digamos, ese desastre, digamos, conventual al cual va a ser Suzanne sometida. Lo más interesante es cómo se intervienen un poco los roles, ¿no? Hay una palabra que gira mucho ahora, que es la palabra sororidad, palabra que nos conmueve en la religiosa porque estamos hablando de hermanas, de sor, ¿no? De ser, ¿no? De hermanas. Se habla de la sororidad como una suerte de solidaridad entre mujeres ante, digamos, el dominio del heteropatriarcado, ante el dominio del patriarcado, del machismo. Acá dentro de la sororidad, pareciera que ahí, digamos, el falo está circulando igual, siendo ellas, digamos, mujeres, y evidentemente el rol de los varones es un rol casi fíjense, el rol como de ayuda, ella pide ayuda a un varón, hay algunos varones, algunos personajes, algunos padres, algunos curas que van a intervenir ahí, hay un abogado que la ayuda, cómo está un poco invertida la cosa, y cómo en el gineceo que implica ese convento, ella va a sentir que esa sororidad, ¿no?, leída un poco en términos contemporáneos, no va a ser tan así. Es decir, que hay toda una relación de subjetivación que impacta respecto de los roles de hombre y varón, de hombre y mujer, digamos, ahí adentro. Y a veces, digamos, la construcción de una identidad sexual, que está pasando ahí con la construcción de una identidad sexual muy, muy inminente. Estamos hablando de una niña, de una jovencita de 15, 16 años, así que atención, ¿no?, que va a estar pasando por otro de los atolladeros que va a sufrir en el convento, que es específicamente el atolladero respecto del deseo que le van a manifestar la Madre Superiora, ¿no? Y entonces, en estos términos estamos en un texto también proto-lésbico, es un texto que inaugura de alguna manera, que introduce, digamos, el tema del lesbianismo, un tema que va a interesar mucho ahora, ¿no? Es decir, que también entra de alguna manera en una suerte como de escenas de literatura disidente, ¿no?, donde va a cuestionar, digamos,
las epistemologías respecto de qué pasa ahí adentro realmente en los conventos, ¿no? A partir de lo del feminismo tenemos, por supuesto, otros protocolos de lectura, y entonces es que podemos leer la religiosa desde otra visión, ¿no? Texto que ha llamado la atención de Foucault, ¿no? Hay dos textos que han llamado la atención de Foucault, que ya lo dije, es el de los dijes hablantes, los dijes indiscretos, ¿no? El dije como la vagina que parla, la vagina que habla, ¿no? Donde Foucault va a trabajar esta noción de la disociación entre el cogito y el sexo, es decir, la disociación entre lo que yo pienso del sexo y lo que realmente el sexo dice y habla, si es que pudiera enunciar, digamos, su deseo, su placer, su goce, ¿no? ¿Qué dirían nuestros sexos de nosotros si pudieran hablar? Esa es la pregunta que se propone Foucault y que entonces utiliza, por supuesto, en la historia de la sexualidad, le dedica 2 o 3 párrafos a los dijes indiscretos, la obra de Diderot, y por supuesto a la religiosa en Vigilar y Castigar, para ver, digamos, cómo funciona esa idea de cosa concentracionaria. Fíjense ustedes Foucault tomando a Diderot en 2 textos, por lo menos, como un punto, digamos, importante, ¿no? Ya dije que los dijes indiscretos es descomunal, el texto es descomunal, y este también, sin dudas, ¿no es cierto? Lo más importante que podemos decir acá es, en algún sentido, respecto a estas categorías, digamos, de la disidencia, es que toda, de alguna manera, lo que trabajamos en este programa es las subjetividades disidentes como problema literario, ¿no? La subjetividad disidente de mujer, bastarda, joven, pobre, que tendría Suzanne, ¿no es cierto? Está, digamos, es un problema literario, ¿no? Y nos va armando un corpus de otras muchas subjetividades, disidencias, de los modos, y en los modos en que la literatura enuncia, digamos, esas disidencias, ¿no? Ese nuevo sujeto que sería de alguna manera Suzanne, que es un sujeto que se quiere desligar de la norma y de la imposición de que tiene que vivir, digamos, de manera conventual, digamos, encerrada. Ella está en el advenimiento de otra identidad que no es la identidad que han marcado para ella, digamos, sus padres, su madre o la convención de la época, ¿no? Es decir, todos los que son distintos por pluralidad radical, por sexualidad, por concepción de género, por una pretensión de vida, etcétera, por una todo ese movimiento, ¿no es cierto?, es el que se va, todas esas subjetividades son las que se van a operar, a revelar, digamos, respecto de lo que habríamos hablado, el Estado, el heteropatriarcado, la heteronorma, la iglesia, ¿no es cierto? Y algo que es interesante también como pliegue, al interior del feminismo, al interior de las mujeres, lo que está pasando también en la dominación entre las mujeres, que eso me parece muy interesante. Yo no soy experto de ninguna manera desde el feminismo, ¿no? Pero saben que hay distintas facciones y grupos dentro del feminismo, y bueno, me interesa, es interesante, ¿no es cierto?, para leer acá versiones y visiones, digamos, de la mujer al interior de ese gineceo concentracionario, que es el gineceo concentracionario del convento, ¿no? Pero en última instancia, sea, entre comillas, motivadas o ganadas en poder la madre superiora por el sistema eclesiástico, por esa asamblea muda y cerrada, ¿no?, de la iglesia, institución macha si los hay, ¿no es cierto? Lo que estamos hablando específicamente es del problema de la mujer, ¿no? Ya lo vimos en Berenice y acá lo vemos en Suzanne, como el déficit de valor, la idea, la noción de desventaja, ¿no? La noción de lo que llama nuestra esta investigadora argentina y pensadora Rita Segato, ¿no es cierto?, el escrutinio moral que se hace sobre las mujeres. Siempre tienen que probar, ¿no?, algo, ¿no? Y entonces esta idea del escrutinio moral sobre las mujeres, qué se les pide, qué es lo que tienen que cumplir, cuál es el protocolo que tienen que cumplir, ¿no? Y en este caso, bueno, como el cuerpo, sujeto de Suzanne va a ser de alguna manera colonizado de alguna forma por estas violencias contra las mujeres, ¿no? Violencias de todo tipo, violencias simbólicas y violencias sobre todo sobre el cuerpo, lo que le pasa ahí adentro, lo que va a tener que sufrir, lo que va a padecer. Voy a trabajar la famosa escena de la mortificación, la mortifican, la hacen meter en un cajón, ¿no? Y la velan casi, hacen la escena de la mortificación para velarla casi en vida, ¿no? Escenas que son, digamos, de una psicopatía tremenda, ¿no? Que evidentemente implica, digamos,
todo esto. No estamos ante un crimen de género, ¿no es cierto? Pero sí estamos ante un crimen sobre lo íntimo, lo personal, lo más íntimo de la propia Suzanne, y como vuelvo a decir, el foco de atención para mí es que en este caso ella no se enfrenta, o se enfrenta de máxima a una corporación masculina, que es la corporación masculina de la Iglesia del Estado, pero en verdad, digamos, el mandato ahí de masculinidad, entre comillas, es un mandato de masculinidad o de falo circulante, diría yo, que está aportado por las madres superiores. Hay un ruido, hay un micrófono abierto, aún. ¿No? Bueno, entonces, lo que se intenta ahora, por supuesto, es del feminismo, casi como si fuera una guerra, como dice Virginie Despentes, ¿no? Virginie Despentes seguramente la conocen, es la autora de Teoría King Kong, quien estos días se ha representado en el Teatro Cervantes y que desde el 2006 hasta ahora ha provocado mucho interés esa suerte de manifiesto, ¿no? Donde ella directamente dice que, bueno, si las mujeres han sido, entre otras cosas, el gran tema de Virginie Despentes es la violación, cómo sistemáticamente las mujeres han sido violadas. Virginie Despentes propone una suerte como de ataque de guerra para desmontar, digamos, el mandato masculino, ¿no? Devolviéndole al hombre, ¿no? Las violencias que ejerce, ¿no? Dado que el hombre está formateado de alguna manera, dado que los hombres estamos formateados por ese mandato de masculinidad, ¿no? Independientemente de nuestras sexualidades y de nuestros deseos, hay un mandato igual que está ahí también metido, ¿no? Lo que se pretende acá es desmontar, digamos, esos mandatos, y a mí me interesa ver de alguna manera en la figura de las madres superioras algo del orden del falo. Un falo ahí que está, digamos, imperante, que tiene que ver con el poder, que tiene que ver con la circulación del deseo, la organización de ese deseo, la intrusión y la violación respecto del cuerpo de Suzanne, que es, digamos, muy notable. Y, por supuesto, volviendo al tono Foucaultiano, se trata de la reclusión artificial de los excluidos, es decir, las mujeres sin sucesión, como en este caso el caso de Suzanne, una mujer sin sucesión, una bastarda, y sin dote, atención con esto, mujer bastarda y sin dote y joven, ¿no? Todos estos elementos van a ayudar para, digamos, esta reclusión artificial. Entonces ahí la mujer, como una subjetividad, digamos, disidente, entra en otras subjetividades disidentes. Los locos, los criminales, las mujeres. Y ahí entran en esta sátira, porque de alguna manera yo me atrevería a decir que es una sátira esta de los conventos. Ya dije que en el mismo momento de Diderot había una moda de obras en torno a el tema religioso o a la crítica de lo que ocurría dentro en las paredes intramuros de los conventos. Entonces, de alguna forma, esto es una suerte de sátira, me permito decir, de la vida monacal, de la vida conventual, ¿no? Y para ello habría lo que definimos como una suerte como de locus hystericus, que es el convento. Ella va pasando por distintos locus hystericus, ¿no? Y digo histeria en el sentido griego de hístera, ¿no? La hístera, ¿no? Y la gineca, ¿no? Específicamente el orden de lo genital, de la vagina como lugar donde ahí está concentracionariamente manifiesto eso, y la gineca, ¿no? El gineco, el gineceo, las mujeres ahí todas metidas juntas, ¿no? Algunos críticos, ¿no es cierto?, como Fouqueman, dice que esta es la plus effrayable satire des convents, la más, digamos, espantosa de las sátiras, ¿no es cierto?, en el sentido también de épouvantable, ¿no?, en el sentido de la más espantosa, digamos, y más fuerte, ¿no es cierto?, la más tremenda de las sátiras respecto de los conventos, ¿no?, que nos pone en tema respecto de qué pasaba con estas jóvenes, ¿no es cierto?, que pasan de alguna manera, pasan de una madre biológica a una madre superiora o espiritual, ¿no? Que sabemos que su padre, el que ella considera su padre, no es su padre, sino que fue fruto, digamos, de un amorío de la madre, y que directamente va a pasar a padres adoptivos de alguna forma, que son los hombres que de alguna forma la van a ayudar a Suzanne, entre ellos, muy importante el narratario, a quien ella le va a dirigir unas cartas en pedido de ayuda. Todo el libro es casi un grito de auxilio, un grito de pedido de ayuda de Suzanne sobre su situación, ¿no es cierto? Su situación. Así que bueno, vuelvo a decirlo, bastarda, mujer, sin dote, ¿no? Bastarda, mujer, bastarda, sin dote son algunas de las características que va a tener esta Suzanne Simonin, que es
la religiosa de ficción basada en un caso real. Basada en un caso real, porque aparte de todo esto es un texto que está basado en un caso real, ¿no? Supuestamente el caso real ocurrió también en la localidad de Langres. Langres es nada más ni nada menos que el lugar donde nació Diderot, que hay una tal llamada Marguerite de la Mar, una religiosa que se fuga, ¿no?, del convento justamente de las Ursulinas de Langres, ¿no?, que es la ciudad natal, acabo de decir, de Diderot. Ahí esa mujer recluida hacia entre 1752 y 1758, ¿no?, que había pedido 2 veces, por favor, a la iglesia de las superioras que le revocaran los votos para poder salir de ahí, ¿no es cierto? Bueno, lo que pasa con esta religiosa fugada, ¿no es cierto?, y el triste final que va a tener. Este caso conmueve muchísimo en esos pedidos que ella va a hacer hasta legales, ¿no? Es una mujer enfrente del aparato eclesiástico y enfrente del aparato legal también, que lo vamos a ver en Suzanne, donde ella también va a pedir al abogado Manoury, ¿lo vieron en el personaje de Manoury? Cuando ella le pide, por favor, que inste a la revocación de los votos, ¿no?, que ella había tomado en segunda instancia. En la primera no, se niega, pero en la segunda los toma, para poder, digamos, salir de la conventual, ¿no? Ahí todo el régimen respecto de el juicio de la iglesia, o los juicios que la iglesia hace al interior, ¿no? La Inquisición es el gran momento espectacular en que la iglesia opera sobre juicios que ellos mismos se dan a sí mismos, que la iglesia misma genera a sí misma, ¿no? Entra en contradicción con derechos civiles muy incipientes, donde se cruza de alguna manera el derecho judicial de Estado y de la polis con el derecho que podríamos llamar eclesiástico. Ahí hay un cruce, ¿no? Es como que ella, para poder salir del convento, tiene que pedir, digamos, todo un fenómeno respecto de esto, ¿no? Creo que se me escapó una R. Bien, este texto es un texto también que, ya lo dijimos y voy a trabajar sobre ello, se dirige específicamente hacia un narratario, hacia un lector. Que el lector somos nosotros, por interpósita persona. Todas las cartas y las entregas que va a hacer de este texto van a estar hechas a el Marqués de Croixmare, ¿no? Entonces, ese texto va a estar dirigido al marqués, ¿no es cierto?, de Croixmare, 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 ¿no?, que es nada más ni nada menos que Marc-Antoine Nicolas de Croixmare, que nació en 1694 y murió en 1772, que es un personaje importante, real, que nos va a servir mucho para trabajar este tema, porque a él van a estar dirigidas, digamos, las cartas de Suzanne, y es un personaje real, un diletante francés muy famoso por sus intereses intelectuales, famoso por su gran imaginación, famoso por su gran conversación, pero además famoso por ser un fervoroso católico. Y en términos de rico y de fervoroso católico, se presupone que ayudaba a muchas de estas chicas, digamos, o jovencitas, digamos, en desesperación, ¿no es cierto? Y debido a esta conocida, digamos, pulsión, digamos, de ayuda del marqués, es que Diderot trama una idea de inventar, digamos, un caso real y hacerle llegar cartas, digamos, en forma de escritos, como si fueran realmente un caso real, como si Suzanne Simonin realmente existiera, ¿no? No sé si se entiende. Él manda cartas a Marqués solicitándole, ¿no? Hacen toda una suerte de complot con otros amigos para mandarle a Marqués cartas, a ver si él reacciona con dinero, con ayuda, a este personaje ficticio, ¿no es cierto?, con una posta de correo que evidentemente recibían los propios amigos de Diderot, ¿no? Supuestamente eso es lo que genera la motivación del texto. Es muy interesante eso, el motivo del texto, cómo se genera el texto. El texto es una broma que se hace de alguna manera un grupo de amigos, por supuesto Diderot, Madame d'Épinay, ¿no? Se juntan y dicen, bueno, vamos a hacer esta broma para nuestro amigo, a ver cómo reacciona. En verdad es la broma al amigo, pero también algo muy interesante. El marqués de Croixmare hacía 8 años que se había recluido de París, y se había ido de París y se había metido en la provincia. ¿Acaso también se dice que una de las formas es mandar estas cartas para ver si el marqués reaccionaba y volvía
digamos, a la ciudad. Es muy interesante la motivación del texto, ¿no? Que hay varias motivaciones. Hay una motivación, por supuesto, política, social, de ayuda, pero a la vez hay todo un entramado que genera, digamos, el texto. Y esto es muy interesante, ¿no? 8 años estuvo en las tierras de la Somme, ¿no es cierto? Y a través de una mistificación, porque así se dice en francés con Y, mistificación, a través de una broma, de una boutade, de todo el artefacto que acompaña textualmente este texto, es que le mandan cartas de una religiosa que quiere escaparse de un convento, que le pide ayuda, ¿no es cierto? Y que entonces le pide, por favor, que le facilite un abogado, le facilite dineros, le facilite formas de escapar, digamos, del convento. Así que retengan este nombre, es el narratario, es a quien van a estar dirigidas estas cartas, estas misivas que va a pasar Diderot, bajo la forma fictiva, a lo real del Marqués de Croixmare. Así que es muy interesante lo que pasa desde el punto de vista de lo extraliterario en la construcción del relato. Y en términos de eso, es una gran novela, es una carta, pensado cada capítulo, digamos, de alguna manera como cartas, como misivas, como envíos de alguna forma, y además hay adentro cartas incrustadas. Es un gran una gran fenoménica de cartas esta novela de Diderot, ¿no? Pero aparte a mí me interesa también lo que de alguna manera, cómo nace la escritura, ¿no? Lo que decía aquel el crítico Edward Said, el crítico palestino Edward Said, que decía, ¿cuáles son las condiciones de posibilidad de una narración? Hay condiciones de posibilidad de una narración, ¿no? Lo vamos a ver, por ejemplo, en Maupassant, en Horacio Quiroga, en Borges. ¿Cuáles son las condiciones de posibilidad? ¿Cuál es la forma en que de alguna manera se empieza a salir el hilo del relato? Conrad tiene una manera. Hay muchos cuentos de Conrad que se repiten, ¿no? En una oscura, en un barco, dos personas que no se conocen se empiezan a contar todo. Las novelas del húngaro Sándor Márai, y yo he leído varias, ¿no? Hay un momento en que el hilo, una noche, donde dos personas que supuestamente no se conocían, se hablan, se entran en relación y se empiezan a contar todo. Divorcio en Buda, por ejemplo, ¿no? Los cuentos de Maupassant, cómo empieza el hilo del relato enmarcado en Maupassant. Hay condiciones de posibilidad de narración. Para que una narración ocurra, tiene que haber ciertas condiciones. No nace de la nada la narración. Lo mismo en el caso de Borges, lo sabemos. El truco borgiano, ¿no? Tantas veces repetido, ¿no? O el truco de un manuscrito encontrado y a partir de allí arranca la narración. Hay condiciones de posibilidad de la narración. A mí me gusta mucho que una de las condiciones de posibilidad de Diderot es la distancia de Diderot, del Marqués de Croixmare, que permite esta fabulación, fabular, inventar un personaje que sufre, mandarle cartas a un amigo a ver cómo reacciona para que este amigo vuelva a París. Finalmente el deseo es cómo vencer esa apostasía. Apostasía en griego es distancia, y entonces esa distancia que debe ser vencida es lo que genera el texto. Un texto, por supuesto, que desde el punto de vista del verosímil, es increíble que escriba tan bien y que plasme diálogos y que sean cartas, digamos, tan ricas respecto de la subjetividad de Suzanne. Pero evidentemente, bueno, hay una pulsión literaria que Diderot cumplió. Exactamente. Pienso también en otras condiciones de posibilidad interesantes adentro de la literatura francesa. Por ejemplo, le debemos las cartas de Madame de Sévigné a que la hija de Madame de Sévigné se fuera a vivir a la provincia. Eso permitió la aparición de las correspondencias de Madame de Sévigné, que según Proust y según Dostoyevsky son de las más bellas cartas que se han escrito en la historia. Si no han leído las correspondencias del siglo XVII de Madame de Sévigné, corran a leerlas urgentemente esta noche, porque es maravilloso. Lo que le dice ella, lo que le va contando de la corte, el detallismo con que cuenta, la forma en que su mano ligera, ¿no? Porque se decía que Madame de Sévigné escribía, ¿no es cierto?, como un caballo sin brida, ¿no? Así rápidamente, con detalles, ¿no es cierto? No contando las causas, dice ella, sino contando la impresión de los hechos que ella ve, no contando los hechos en sí o el argumento, que eso es aburridísimo, sino la impresión de los hechos que ella va contando, ¿no? Y eso es deslumbrante, de alguna manera. Cuando la hija, cuya relación aparte con Madame de Sévigné no era muy buena, cuando la hija vuelve a París, se terminan las cartas, no hay más cartas, ¿no es cierto?, porque están cerca. Cuando la hija se vuelve a ir a la provincia, vuelve a nacer el hilo de la narración y de la posibilidad. Piensen ustedes que estamos en el siglo XVII, había un sistema muy precario, muy primigenio de postas con caballos que tenían que llevar esas cartas que iban a llegar hasta el sur de Francia, ¿no? Y sin embargo, eso existía y las cartas iban y venían, ¿no? En un momento, algunos amigos interceptan estas cartas y se empiezan a leer esas cartas en los salones, y la gente se empieza a maravillar. Y al maravillarse por esas cartas, todos empiezan
a saber y a pedir cartas de Madame de Sévigné. Y ella empieza a entender que es una escritura, lo que está generando, que ella es poseedora de una escritura, y entonces ya escribe sus cartas pensando no en el narratario, que es en definitiva su hija, Madame de Grignan, sino el narratario extra que va a haber, y es que sus cartas, ¿no es cierto?, rompiendo lo íntimo, estaban circundando. Fíjense qué interesante las condiciones de concierto real, del interlocutor real. Entonces estoy pensando esas condiciones por interpósitas, digamos, situaciones, en este caso de la religiosa, para que ustedes comprendan la función de ese narratario primero real, que es el Marqués de Croamar, pero en definitiva, digamos nosotros. Es casi una cosa muy teatral, ¿no? Es como cuando en el teatro un personaje nos cuenta el pasado de alguien y se lo cuenta a otro personaje, pero en verdad no se lo está contando el personaje, se lo está reponiendo al público, ¿no? Ya lo hablamos en el caso de Berenice. ¿Cómo se repone el pasado en el teatro? Se le cuenta a un personaje que está en escena con ese pretexto, pero en verdad para comunicar a todos. Acá lo mismo. Se le habla al Marqués de Croamar, pero en verdad el narratario final y último, por supuesto, es el lector. En este caso estamos hablando del Marqués de Croamar, que tiene un nombre muy, muy, muy francés, pero en verdad era un escritor alemán que se había afincado en Francia. Atención, porque va a entrar dentro de los casos de escritores, digamos, alemanes que son captados prácticamente por la literatura francesa, y es justamente en el órgano que tenía el Marqués de Croamar. Cuando digo órgano es, yo creo que lo dije en la clase pasada, este texto se publica en primera instancia por entregas, en un texto que se llama, en una publicación que se llamó Correspondance littéraire, ¿no? Una suerte como de, no sé cómo llamarlo, una suerte como de periódico manuscrito, ¿no? Que es un periódico manuscrito muy interesante, en el cual estaba metido también de alguna manera el Marqués de Croamar, y que producía y publicaba un personaje que se llama Frédéric Grimm. Frédéric Grimm. ¿Mm? Vuelvo a decirlo porque no sé si se entendió, el Marqués de Croamar también estaba metido en esta publicación manuscrita que generaba un personaje de ascendencia alemana que se llama Grimm, con ese apellido, ¿no es cierto?, que publicaba esta especie de periódico, y ahí es donde Diderot entrega de alguna manera estas cartas para que vayan siendo conocidas hasta que tenga finalmente, digamos, la publicación, digamos, final. Fue una correspondencia literaria muy interesante que permitió publicar una serie de cartas, que aparte estaba muy de moda en ese momento, una serie de cartas que distintos autores escribían, ¿no es cierto?, sobre todo a petición de algunos soberanos europeos, con el fin de contar novedades literarias, novedades intelectuales o situaciones, digamos, de la Francia de la época que conmovían a la sociedad. En ese marco de la correspondencia literaria de Grimm, ¿no?, de la cual también participaba de alguna manera como lector el Marqués de Croamar, es que Diderot va a publicar este texto, que ya lo dije, podemos pensarlo como un texto como superchería, un texto como complot, un texto como engaño, un texto como juego, bueno, toda una gran práctica de ilusión, ¿no?, que es estas memorias de Suzanne que funcionan y que surgen de la pluma de Diderot, ¿no? Suzanne como memorialista. Atención con esto el concepto de memoria, ¿no? Algunos dicen que la religiosa es lo que se llama en francés una roman mémoire, una novela memorialista que hace memoria sobre un momento de la vida, o una carta memoria, una carta donde va a contar elementos de la memoria, le lettre mémoire, ¿no? Esas serían las distintas posibilidades. Es decir, es una novela pseudo-factual, porque está inspirada en un hecho real, pero es totalmente ficticia la creación del personaje y las situaciones, inspiradas en hechos reales, donde también hay una cosa de artificiosidad del texto, que tiene que ver con, y ustedes lo conocen, este artificio literario de siempre un prefacio en que el editor afirma y garantiza que por la autenticidad del texto y que los hechos, digamos, son absolutamente reales, ¿no? El problema del manuscrito, que yo no me voy a meter, un tema milenario, ya en la antigüedad árabe, y por supuesto que retoma Cervantes de manera maravillosa en el Quijote,
sobre el manuscrito de Sidi Hamete, ¿no es cierto?, de Sidi Hamete, el manuscrito que se encuentra ahí en Toledo y que genera, digamos, la escritura del Quijote, ¿no? Y en este caso, digamos, ese prefacio que garantiza, ¿no?, que este texto ha ocurrido en verdad de manera real. Por supuesto que luego de los hechos y del caso que conmocionó, se desmanteló la ilusión novelesca, y entonces acá nosotros entendemos ya que es como una novela trampa, donde en verdad nos hacen consumir la visión ficticia de Suzanne Simonin como si fuera ella el caso real, y en verdad es una novela piège, es una novela trampa, ¿no? Es una novela que, a partir de todo este artilugio que estoy contando, que espero que entiendan, tiene de alguna manera fuerza de testimonio. Es decir, es una novela que nos permite entender cómo era el sistema monacal en el siglo XVII y cómo puede llegar a ser absolutamente ahora, porque en algún sentido eso no ha cambiado. No ha cambiado la iglesia respecto del lugar de la mujer, no ha cambiado la iglesia respecto del lugar que ocupa la mujer en la iglesia, y no ha cambiado el lugar cómo funcionan, digamos, esos conventos, ¿no? Pero, Romain Memoire, Lettres Memoire, algunos hablan de una novela experimental, es muy experimental la novela, no es una simple novela epistolar, son cartas enviadas a alguien real, hay un experimento ahí, ya lo que conté, el chiste, la broma que le quieren hacer de alguna manera al amigo, es muy interesante como motivo disparador, una novela abierta, ¿no? Algunos hablan de novela reportaje, roman reportage, ¿no es cierto?, en el sentido de como si estuviéramos entrevistando al sujeto que es Suzanne. Algunos dicen que es una novela naturalista, avant la lettre, por la forma descarnada en que ella va a contar. Otros hablan de novela episódica, ¿no? Hay episodios en los distintos conventos y con las distintas madres superioras. De hecho, una de las formas de analizar la novela, y yo se los recomiendo, es por conventos y por madres superioras. Diderot, recuerdan que decía que la ficción o la novela puede ayudar a comprender la actividad filosófica. Es decir, lo dice directamente en sus escritos, la empresa novelesca es inseparable de la actividad filosófica. Qué interesante. Es decir, que la literatura, no como una parafilosofía, ni la filosofía como una paraliteratura, pero hay una simiosis, hay una necesidad de ambas disciplinas, ¿no? Y la ficción le parece un lugar extraordinario a Diderot para poner en el tapete estos problemas finalmente filosóficos, ¿no? Y esa forma de poner los problemas filosóficos es, bueno, el lugar del Estado, el lugar de la Iglesia, y de alguna manera también, digamos, la animalidad del hombre, ¿no? O la animalidad de la mujer, ¿no? Todos los elementos sádicos que tiene la novela, lindando casi con la pornografía, con el soft porno, si no han leído los pasajes, ¿no? Pero vuelvo a decirlo, no es tanto una novela contra la Iglesia, sino contra el Estado. Cómo el Estado permite estos lugares concentracionarios. Y a la vez, esta circulación del texto, vuelvo a decirlo, en las entregas, en las cartas que le mandaron a Marqués de Croixmare como una suerte como de complot, ¿no? Lo traman tres amigos. Los amigos son Diderot, el autor, Madame d'Épinay, con Y, Grimm, que es el dueño de la correspondance literaria. Ellos tres se ponen en complot, Diderot escribe estas falsas cartas, entre comillas, se las manda al Marqués de Croixmare, se inspira en el caso real de Marguerite de la Mar y crea este sujeto que es Suzanne Simonin a partir de eso. Toda esta trama va a permitir esa circulación de cartas adentro de la diégesis textual, ¿no es cierto? Cartas que luego se va a revelar que no son verdad, sino que son ficticias, es decir, hay todo un proceso ahí paratextual, metaficcional, metaliterario que es extraordinario para el momento incipiente que estamos viviendo. Estamos en el siglo XVIII. Siglo XVIII es el momento clave, por otra parte, no había ocurrido en el siglo XVII, donde el libro es el fin de la lógica de Gutenberg, ¿no? Y el pasaje justamente, el protopasaje a la industrialización de los textos. Ya lo dijimos en la clase pasada respecto a qué cantidad de ejemplares se publicaba en la enciclopedia.
qué cantidad de ejemplares, empieza a publicarse. Si antes los libros se podían encargar, y los muy ricos podían encargarlo, estamos hablando de 1.200, 1.500 personas a lo mejor, en el siglo XVII, acá estamos hablando ya en la enciclopedia, dije de 4.000, 5.000 lectores. Está incipientemente industrializándose eso, es interesante. Y acá también vemos cómo la circulación de los textos son parte de la, digamos, de la dromología, de cómo se mueven esos textos, ¿no es cierto?, en términos casi de romper, digamos, lo autotélico del texto en sí. No es un texto ficcional cerrado que queda ahí. Esto es una novela. No, no, no. Hay muchos elementos paratextuales, hay momentos perigráficos, ¿no es cierto?, que pasan, por otro lado, la esfera de la autonomía de la literatura y que entran en otra dimensión. Esto lo tenemos que tener en claro. Cuando digo la autonomía de la literatura es que, bueno, este texto va a provocar una conmoción respecto de esos conventos, todo el entramado por el cual está hecho. Es como si la literatura saliera de su autonomía y entrara en un plano más social, más personal. Va a hacer injerencia en el Marqués de Croix-Mar, va a hacer injerencia en la sociedad, va a despertar un debate respecto de las mujeres en los conventos. Salta de la literatura y se va hacia otra dimensión. Esto es lo que llamamos salir de la égida autónoma de la literatura a otra noción. No voy a hablar acá, hay un debate, ustedes saben que hubo en Argentina, respecto de si la literatura es autónoma o no. La profesora Ludmer, mi querida profesora, mi querida China Ludmer, ¿no?, de quien fui alumno, ¿no?, me decía Waltercito, ya se nos fue, ya fallecida, hablaba de un texto que les recomiendo, las literaturas post-autónomas. Desde la década del 2000 en adelante estamos viviendo en la etapa de las literaturas post-autónomas, donde la literatura ya ha salido de esa cosa cerrada que era la literatura. Y Ricardo Piglia le contesta a la China Ludmer en la polémica argentina diciéndole: la literatura nunca fue del todo autónoma, nunca se valió solamente de la égida, digamos, literaria. Muchas veces la literatura traspasó eso, ¿no? Uno de los momentos más ejemplares justamente va a ser el momento de Goethe, ¿no? No tanto el Wilhelm Meister, sino justamente el Werther, lo que provoca el Werther, lo que provoca la publicación de las cuitas de amor, las cuitas del joven Werther, ¿no? Ese texto, ¿no?, que provocó una moda en Europa, de que había vestirse como Werther, con el chaleco a la Werther, ¿no? Algunos suicidios que provocó leer la historia de Werther. Ahí la literatura salta a otra dimensión. Muchas veces la literatura traspasa, bueno, ni hablar de las veces que el público pide que el personaje no muera, hace intervenciones, digamos, como dijimos antes, metalépticas, ¿no?, de las fronteras entre lo real y lo ficticio, etc. Bueno, este es un texto para pensar las autonomías o las post-autonomías literarias. Texto que aparece en entregas, en 9 entregas, ya lo dije, en la Correspondance littéraire, el periódico manuscrito del señor Green, aparece publicado en 1780 y 1782. ¿No? Y ahora yendo específicamente a todo el problema de la publicación, bueno, los hechos reales, los dije, son del 1752 a 1758, con esta Marguerite, supuesto caso real en el cual se inspiró Diderot, ¿no es cierto? Entre el 80 y el 82 las entregas, ¿no es cierto? Luego el volumen definitivo que aparece en 1790 y luego un prefacio anexo muy famoso que es el que va a contar todo el entramado que contiene el texto. Con lo cual es un texto muy complejo en alguna manera para pensar de alguna manera los infortunios de Suzanne Simonet. Y por si fuera poco, vuelvo a decirlo, es la forma en que se ingresa en la literatura francesa el lesbianismo, que hoy está en el tapete también respecto de justamente la homosexualidad femenina, ¿no?, que tiene grandes jalones ya, por supuesto, en la literatura francesa, pero no en el siglo XVIII. Esas escenas incipientes de la Madre Superiora avanzando sobre la novicia son lugares donde observar qué está pasando ahí, ¿no? ¿Qué está pasando ahí? Estoy pensando en otros relatos lésbicos, digamos, de la literatura francesa, La muchacha de los ojos de oro, La fille aux yeux d'or de Balzac, texto que hemos dado muchas veces en la cátedra. Pienso en Mademoiselle de Maupin, de Théophile Gautier, un texto clásico, esencial sobre el problema de la homosexualidad femenina. El prefacio es extraordinario.
Después tendríamos que irnos, por supuesto, a Rachilde, tenemos que ir a Proust, con Albertine y con Sodoma y Gomorra, el cuarto tomo de Proust. Luego tendríamos que ir a Colette, tendríamos que ir a Violette Leduc, y ahí, bueno, ya podríamos hacer una avanzada más, digamos, de relatos lésbicos. Pero este es un relato que abre esta idea, ¿no?, de esta heredera, esta jovencita que va a ser, digamos, avanzada por las fuerzas lésbicas, digamos, conventuales, ¿no? Brevemente la historia, yo no pretendo resumirla, pero decirle que Suzanne es heredera de una imperfección, es decir, no es hija del hombre al que él llama padre, sino del que fue amante de su madre, y esto va a generar todo un problema respecto al problema de la dote. Las dos hermanas de Suzanne sienten que ella es un obstáculo para su dote. Para que ellas dos puedan tener la dote para poder casarse, es que la tercera va a tener que ser sacrificada, digamos, en el convento, para que ellas tengan más dote y puedan obtener un mejor marido. Fíjense que hay una cosa tremendamente, digamos, crematística, ¿no? En griego, crematística es lo que tiene que ver con el dinero, ¿no? Como las novelas de Jane Austen, ¿no? Donde las hijas en Orgullo y Prejuicio, ¿no? Todo se mueve, digamos, a ver cómo se ubican las chicas con sus maridos, una cosa tremenda, ¿no? Y entonces acá, evidentemente, hay un problema de dote entre tres hermanas. Dos se van a quedar con la dote porque son biológicas, hijas biológicas, y esta tercera, hija de un amorío, va a ser, digamos, descarnada en la iglesia para que esa dote pueda hacer favorecer a las otras dos. Es decir, que finalmente lo que hay acá, por otra parte, el motivo que está acá profundo, es un motivo que a mí me interesa mucho en la literatura, el motivo, ustedes lo conocen, shakespeariano, de la repartición de una herencia. En el fondo de todo hay un elemento no solo biológico, que tiene que ver con el padre real y padre adoptivo, sino también un elemento crematístico, la plata, la herencia, cómo se reparte. Y eso es tremendo, ¿no? A mí este principio del relato me interesa mucho porque es el relato de Rey Lear. ¿Recuerdan al Rey Lear? ¿No? Primera escena del Rey Lear, que es tremenda, ¿no? Hay un escenario, ¿no es cierto? En el mapa hay un mapa, ¿no? Y se van a repartir los territorios. El padre comete el error de querer repartir la herencia en vida, ¿no es cierto? Y se la va a dar ahí a Regana, a Gonerila y a Cordelia, las tres hijas del Rey Lear. Si no han leído Rey Lear, vayan a leerlo, por favor, para entender, digamos, los males que significa repartir la herencia en vida, cosa que nunca hay que hacer. Porque hemos leído el Rey Lear, nosotros hemos leído el Rey Lear, entonces no vamos a repartir lo poco que tengamos en vida. Las dos hijas gran mayores aceptan, y la chiquita Cordelia le dice, no, yo no acepto, padre, yo quiero nada más que tu amor, no quiero nada de lo tuyo, no acepta esa herencia. Bueno, lo despojan al padre de todo, y bueno, ya sabemos lo que pasa, ¿no? Y el padre le contesta a Cordelia, cuyo nombre remite al problema del corazón, ¿no? Cardio. Esa famosa frase de Shakespeare, nada obtendrás de nada, ¿no? Si no querés recibir esto, si no querés recibir la herencia, entonces nada, lo ve como una afrenta que no quiera recibir la herencia, y luego la pobre Cordelia va a sufrir. Bueno, acá la Cordelia es Suzanne, que va a pasar a ser ingresada, digamos, al convento, primero al convento de Santa María, donde ya va a sufrir una serie de infortunios de las novicias, condenas, aniquilamiento de su libertad, ¿no? Salvo los consejos de esa superiora, que es la superiora Moni, la Sœur Moni, ¿no? De quien después Suzanne va a tener muchos recuerdos, ¿no? Una madre consejera, una madre superiora, digamos, buena en algún sentido, un personaje positivo, entre comillas, que le va a dar buenos consejos respecto de que la mejor condición que puede hacer ella dentro de la situación que está es avenirse a su destino. Yo no sé si esto es bueno o malo, pero evidentemente, y aparte lo que va a decir la propia Moni, que tiene una visión muy humana respecto de lo que está pasando adentro de los conventos, ¿no? Moni dice que, por ejemplo, que en los conventos deberían estar solo aquellas mujeres que tienen una culpa que purgar, ¿no? Porque el convento es una forma de la pesadilla, ¿no? Y antes se decía, ¿no es cierto?, que mujeres que cargaban con una culpa o con algo para purgar, mujeres que habían tenido problemas con sus maridos, que habían matado un hijo, mujeres que tenían que esconder un pasado, por ejemplo, prostibulario, iban ahí a terminar ahí, ¿no? O sea que evidentemente la forma conventual no es únicamente para las que tienen vocación, que son muy pocas,
¿no? Y vamos a ver qué pasa con las que supuestamente tienen el vocatus, el llamado de Dios, sino que van a estar mezcladas con otras cuya vocación es muy espuria o es muy rara, ¿no? Y esto lo dice Madame de Monnier respecto a que ese lugar es un lugar pesadillesco, respecto a cómo se arma el entrevero, digamos, de ese gineceo. Suzanne se siente arrastrada, ¿no es cierto?, a la toma de votos. Es esencial la escena de la toma de los votos. Mírenla, esa escena es maravillosa, la vamos a ver, ¿no? Donde ella en la plena ceremonia, digamos, rehúsa eso y entra en una suerte como de delirio, y bueno, ahí la van a expulsar del claustro, ¿no? Y la madre biológica, antes de morir, es la que va a hacer todo un sutil engaño, todo un sutil envolvimiento psicológico, ¿no?, que la convence de que nacida en el pecado, ¿cierto?, nacida en el pecado, nacida en el seno de una madre con un amante, debe entregarse a la religión para subsanar, para purgar, para blanquear su alma, ¿no? Me interesa también el rol de la madre biológica, de alguna manera como otra parte de ese gineceo, exo convento, pero digamos con un valor tremendo, lo que la madre impone ahí. ¿Qué tipo de madre es esa? Si ya no se muestra convencida, no tiene los medios para negarse, ¿no? Porque, atención con esto, ella no va a tener los medios para negarse de ninguna manera, ¿no? Rehusó los votos, que esa es una escena tremenda, ¿no? Casi inquisitorial, vieron, la escena es muy fuerte. Entonces ahí Doano va a entrar a otro convento, el convento de Longchamp, en Arpajon, cerca de París, ¿no?, que va a ser mucho más dramática la situación en Arpajon de Suzanne. Sobre todo porque toda la madre superior acá, ¿no es cierto?, y el séquito de las monjas van a hacer de toda su vida un tormento. Es decir, que ella va a ser blanco de persecución, ¿no? Y ahí se muestra de alguna manera, que es lo tremendo que plantea la novela, de alguna manera la naturaleza femenina, cuán malsana puede ser, cuán perversa puede ser, y cuánto puede destruir, digamos, la vida de las novicias. Aquí es donde entra un hombre, el abogado Manuri, y acá es donde hablamos de otras cartas que están adentro, incrustadas dentro de la diégesis textual, y es que ella va a enviar unas cartas a este señor Manuri, con este nombre casi con reminiscencias un poco árabes, ¿no?, que es un hombre interesado en ayudarlo, porque ella necesita un proceso judicial para, digamos, terminar con la revocación de votos que finalmente ella acepta, ¿no? Primero hablé que los votos ella los rehúsa, pero después los acepta de alguna manera algunos votos, porque no le queda otra, y porque no tiene otro lugar donde ir, ¿no? Es muy importante el rol de Manuri en tanto de intermediario entre el convento y lo real, o mejor dicho, entre lo religioso y lo civil, ¿no? Pero todo lo que va a sufrir ahí adentro es tremendo, mientras ella intenta recusar, digamos, los votos de manera civil, porque, ya les vuelvo a decir, prácticamente tiene elementos sádicos el texto, cuando la hacen caminar descalza, ¿no es cierto?, cuando la interpelan con velas, cuando la van excluyendo de los oficios, cuando la flagelan con los cilicios como castigo, cuando le quitan la ropa, ¿no?, la mortificación, todo. Y ella prácticamente, la jovencita, está en el borde directamente del suicidio, ¿no? Lamentablemente sabemos que ahí en el relato Manuri, que es el abogado, no puede probar la falta de vocación de Suzanne ante los jueces, y entonces la envía a otro convento, ¿no? Y ahí es donde aparece esta superiora, Christine, ¿no?, que va primero a congraciarse con su belleza, porque también es una joven bella, hay que decirlo, y que tiene el arte del canto. Atención con esto, es muy importante la función del canto, voy a trabajar de ello, ¿no? Y entonces se enorgullece ella de cantar de alguna manera, y va a ser usada, digamos, en función de cómo canta, ¿no? Y en su belleza, no va a ser usada, digamos, en el convento en su canto y en su belleza, pero mientras eso ocurra, por supuesto, ahí va a ocurrir todo lo que tiene que ver con los avances de la superiora Christine, ¿no? Que la acaricia, la besa, la abraza, Suzanne cede a esas caricias, ¿no es cierto?, y que va a mostrar prácticamente todo el horror o el terror, digamos, de lo concentracionario, de lo que puede producir, digamos, ahí adentro, ¿no? Como forma de salida, recuerdan ya, entonces fui nombrando algunos, ella pide ese auxilio en las cartas
al marqués de Croixmare. El padre Lemoine le va a dar algunos consejos. El padre Serafín al principio del texto también. El abogado Manuri. Busquen ustedes la función de los varones, ¿no? La función de estos varones en ellos, ¿no? Por ejemplo, al padre Lemoine ella le va a confesar directamente la lascivia y la lujuria de la cual es efecto a propuesta, digamos, de la Madre Superiora. ¿Mm? Y acá viene justamente el gran alegato que se hace en este texto, y es respecto de que el cristianismo se basa en estos dramas. El cristianismo está basado en crímenes, ¿no es cierto? Que la Iglesia ha perpetrado en nombre de Cristo, en nombre de la Madre, de la Virgen María, ¿no? El cristianismo se sostiene en base a dramas, muchos de ellos dramas silenciosos, dramas personales, que son los dramas de Susanna específicamente. Por lo tanto, más allá de que el texto tenga, por supuesto, prima facie, una proyección psicológica, por la forma en que Diderot narra a través de la subjetividad de Susanna lo que está pasando, es un texto de connotaciones históricas, como denuncia, digamos, ante la Iglesia. Yo creo que de máxima es una denuncia al Estado, porque el Estado permite que la Iglesia tenga estos lugares, ¿no? Como permite que una mujer sea obligada a asumir una vida religiosa. Y, por supuesto, las condiciones materiales de esa vida religiosa que recluyen, evidentemente, la vía de la libertad. En definitiva, lo que está pidiendo Diderot es el problema de las libertades, ¿no? Y finalmente hay otro varón, Don Morel, ¿no? Entonces, una novela, de alguna manera, como acercamiento paulatino de la destrucción de una voluntad, que es la voluntad de Susanna, ¿no? Y además, como vemos el desplegarse, no diría casi en términos de Dostoyevsky, pero es un poco el desplegarse de la conciencia de la propia Susanna, ¿no? Cómo su mente va a ser un espacio de dudas, de arbitrariedades, eso es maravilloso. Como ella se entera de su pasado biológico, cómo pide ayuda, cómo la mortifican, cómo duda, cómo cede a los avances de la Madre Superiora, ¿no? Estamos hablando de una jovencita de no más de 20 años. Todo el doblegamiento psicológico, ¿cierto?, que se le va a hacer, y luego, digamos, eso que yo dije respecto del problema sexual, ¿no? Cómo se la va a perseguir de alguna manera también sexualmente. Va a haber de todo en este claustro, casi pensado en el sentido de Foucault como prisión, ¿no? Va a haber de todo, ¿no? Es intimidación corporal, engaño psicológico, sujeción sexual, para llamarlo de alguna manera. Y entonces también hay otro problema grave, es cómo Susanna muestra ser una víctima de implantación religiosa. Cómo se quiere implantar en ella un credo, una fe, un modus vivendi, que no es el de ella, que no es el que ella eligió, digamos, por propia voluntad. Y en este sentido, de nuevo, la religiosa es una gran respuesta a la autoridad parental y a la autoridad del patriarcado, pero el patriarcado, en este caso detentado, en más de un sentido, por las mujeres. A mí me hace mucho ruido el problema de la sororidad en esta novela, el problema de la autoridad paternal y el falo que está circulando en las madres superioras, ¿no es cierto? El falo circula ahí, el poder, el dominio, ¿no es cierto? La violación, la perpetración sobre el cuerpo femenino por parte de las mismas mujeres. Y interesante esto, porque nos muestra Diderot siempre el otro lado de las cosas. Sería muy obvio que un varón fuera. Acá los varones tienen otra lógica, digamos, casi por fuera, digamos, son por fuera del claustro, ¿no es cierto? Y adentro del claustro lo que ocurre es toda la sujeción sobre el problema de gineceo. Cómo las mujeres pueden ser también perversas entre ellas. Este sería el debate, digamos, sobre que plantea también Diderot. Les recuerdo un gran texto de Diderot que lamentablemente no podemos leer. Sobre las mujeres. Sur les femmes. Búsquenlo en internet, texto deslumbrante. Y un feminismo de avanzada. El valor, el rol, el lugar de la mujer. Bueno. También, así como dije que este texto hace todo eso y que este texto es el momento en que la fin de la era Gutenberg y avanza la industrialización, es decir, que es un texto que cómo circulan las cartas, cómo empezó a circular estas falsas cartas y cómo luego van a llegar al volumen, también es un texto donde nos está diciendo que esto es una novela, también es una novela. En la novela estamos en el momento en que, justamente, del pasaje del siglo XVII al siglo XVIII, es el momento en que aparecen y pululan en toda Francia y en toda Europa las novelas epistolares.
roman epistolaire o también roman mémoire, la novela memoria, que es de lo que se trata. Es la memoria de la jovencita dentro del convento. Pero atención porque, así como habíamos visto en el siglo XVII, que el teatro es el género dominante por el sostén cortesano, como vimos de Luis XIV, estamos en pleno siglo XVIII, donde la novela va a tomar, digamos, el valor de género dominante. Así que en verdad, ahora, para retratar casos reales, para retratar hechos de la realidad, para retratar la actualidad de la mujer en el siglo XVIII, se apela ya no al teatro, sino ahora efectivamente a la novela. Género omnívoro, que todo lo permite, como sabemos, ¿no? Ya hay novelas en la antigüedad griega, por favor, ¿no? La novela moderna arranca con el Lazarillo de Tormes, la novela moderna arranca con Don Quijote, pero la novela ya está en Francia, en Grecia, ¿no? Ya está en Grecia, por supuesto, las novelas griegas, ¿no? Pero estoy hablando de ese género que atraviesa, digamos, todas las épocas, antes tildado de frívolo o antes tildado de peligroso, ¿no es cierto? Se va a transformar en un género, digamos, de divulgación de estos casos. Las peores novelas que había eran justamente aquellas que son, digamos, lo que se llama en francés romanates, las novelas de tesis, ¿no? Donde los autores quieren probar un valor moral, ¿no? Si la única intención de Diderot, y la intención, digamos, de mínima hubiera sido, bueno, voy a demostrar cómo viven las mujeres en los conventos en el siglo XVIII, solo eso, la novela tendría valor. Pero como acabo de contar, está en el entramado de la autonomía literaria y de la postautonomía, de cómo se generó este texto, de los efectos que tuvo luego, que evidentemente esto excede, por supuesto, no es de ninguna manera una novela de tesis, ¿no? Más allá de que adentro haya diatribas sobre la iglesia y sobre el rol de la iglesia en la sujeción de las mujeres, no importa, ¿no es cierto? Lo importante es la novela como aparato, que es lo que propone. Y en ese sentido, valoro mucho que la creación ficcional de Diderot a través de Suzanne Simonin refuerza esta impresión de autenticidad que nos produce algo cuando está contado con el pronombre fatal. Yo. ¿Qué pasa? ¿Qué nos pasa en la cabeza cuando leemos un yo? Hasta hoy es el gran debate de la literatura, hoy que está todo defumado y no sabemos lo real de lo ficticio, y ese yo es un yo que está totalmente fumado. Justamente todo ese proceso empieza en este texto, o empieza de alguna manera en el siglo XVIII, ¿no? Cuando uno va a tener una impresión de autenticidad a partir de un yo que cuenta. El yo de Suzanne es un yo que grita, es el yo que nos me da una impresión tremenda, como si la chica estuviera hoy encerrada en un convento perdido en la tierra misionera o en la tierra catamarqueña. Es la aparición del yo como supuesto garante de verdad. Es la aparición del yo como supuesto garante de verdad el que va a permitir esto. Y hay toda una fenoménica que permite, ¿sí? Hay toda una fenoménica que va a permitir eso, esa garantía de ese yo, porque tiene que ver con, en este caso lo que acabo de decir, la publicación de novelas, por ejemplo, a través de cartas. La carta es importante, cómo lleva yo la carta, cómo la carta de alguna manera es garante de la autenticidad de ese yo. En este caso falsa carta, pero la carta es garante. Cómo la carta hace circular ideas, cómo la carta permite contar intimidades. ¿No es cierto? Es interesante. Cómo la carta construye ese narratario último, que es el Marqués de Croamer, cristiano y filósofo convencido. Y todo este proceso que permite pensar a Diderot como aquel que se revela contra la vocación forzada, aquel que denuncia la anuencia sádica de la iglesia, de la autoridad monacal, ¿no es cierto? Y que abre también algo muy interesante, que es todo lo que se dice que hay ahí adentro, en esos conventos, ¿no? Algo muy sexual. En los militares hay algo muy sexual, en los curas hay algo muy sexual ahí adentro, muy acallado, ¿no? Y esto también ha sido muy fuerte porque es una novela con detalles escabrosos, ¿no? Me atrevería a decir que es una novela requisitoria contra el orden moral que quiere imponer, digamos, la Iglesia del Estado, ¿no? Y todo el proceso que también pulsiona la voluntad de Suzanne de contar esto tiene que ver específicamente con cómo convencer, cómo atraer la voluntad de aquel al cual me estoy dirigiendo. Ese marqués de Croamer es de alguna manera, va a tener que ser convencido, se lo tengo que contar de tal manera que se convenza. Hay toda una intención en la novela que tiene que ver con esa figura de estilo que conocían los latinos en latín, la captatio benevolentiae. Ustedes saben lo que es la captatio benevolentia. Se dice que cuando uno tiene que empezar a hablar, lo primero que tiene que hacer es convencer a la audiencia, atraerla,
llamar la atención. Bueno, acá hay toda una necesidad de ella, de Señor, le voy a contar lo que me pasa en mi encierro, en estos ámbitos de corrección y de adoctrinamiento donde estoy encerrada yo, en el caso digamos, el convento. Y el convento, con todo el imaginario que trae, va a producir a partir de Diderot, a partir de este texto, un imaginario desfasado. Es decir, se supone que se retiran a los conventos a rezar. Se supone que se retiran a los conventos para apartarse de los males del mundo. No. No es así tal como nos lo cuenta Diderot. Y quiero que vean en esta novela entonces, humildemente, con este texto tan importante, sin embargo, el gran personaje escritor que es Diderot, y de qué forma él ayudó a cambiar de manera radical la mentalidad del mundo civilizado. ¿Cómo tanto le debemos a Diderot? ¿No? Yo me acuerdo que hace unos años vi en el teatro, pasaba por la Avenida Corrientes y vi Monólogos de la Vagina. Una noche fui a verlo, Monólogos de la Vagina. Y dije, ¿esta gente habrá leído a Diderot, que hizo hablar a las vaginas ya en el siglo XVIII? ¿Qué diría mi vagina si hablara? ¿Qué diría mi pene si hablara? Qué interesante. ¿Diría lo mismo que yo pienso del goce, del placer? Eso ya lo pensó Diderot. Bueno, voy a ir específicamente a algunos pasajes que quiero que ustedes retengan, porque en definitiva también algo que no hablé, el cual no planteé, pero en definitiva de máxima, yo diría que tiene que ver con un problema sobre el Dios. De alguna manera, el gran problema de Diderot es el problema sobre Dios, ¿no? El problema de Dios, abordar el problema de Dios, ¿no? Él lo dijo en un momento, escribo sobre Dios. Cuento con pocos lectores y solo aspiro a determinadas adhesiones, ¿no? Pero escribo sobre Dios, sobre el problema de Dios. Estamos hablando de alguien que había tenido, ¿no es cierto? Él había tenido una intención de ser clérigo, ¿no es cierto? De ser clérigo. Él había escogido de alguna manera la carrera eclesiástica. De hecho, muy jovencito, a los 14 años, casi la misma edad, un poco menos que la protagonista de su novela, él va a tomar lo que se llama la tonsura para poder ser abate. Pero luego se va al colegio Louis le Grand, que ya dije que era uno de los más importantes de Francia y de París, con los jesuitas. Es decir, que él pasa, digamos, por distintos momentos, ¿no? Hasta que luego también, al terminar su proceso en la escuela secundaria, va a estudiar en el famoso colegio Harcourt, que es un centro jansenista. Entonces, fíjense que él va a pasar de distintos bandos. Primero va a pasar por la tonsura de las abadías, va a iniciar sus estudios en el colegio jesuita, va a pasar por el jansenismo y luego, bueno, se cansa, arroja todo, digamos, se dedica a la escritura. Pero el problema de Dios está en el centro de todo esto, y él desde ahí es que va a hacer este examen psicológico de los religiosos, en este caso de la religiosa, de las religiosas mujeres, es decir, de sus culpas, de sus delirios, de sus vicios y de sus tormentos. Él piensa a Dios a partir de cómo trabajar la enajenación de los religiosos. Esto que dicen que van a rezar ahí adentro de manera concentracional, ¿quiénes van a rezar ahí? ¿Quiénes van libremente con su vocación? Esos son los únicos, los puros, los señalados, pero esos lugares han servido para otro tipo de concentración. Y los conventos, los distintos que hemos visto, ¿no es cierto? Por ejemplo, el primero, que es el convento de Santa María, ¿no? Ahí es donde ella descubre el infortunio de tantas novicias y las condenas que se cierran sobre ellas, y la sistemática implementación forzada de ese discurso cristiano que, como dije antes, se contrapone un poco con la posibilidad de que la Madre Superiora Moni, ¿no? le ayude y le muestre a la pobre Suzanne otra, de alguna manera, visión de las cosas. Otra visión de las cosas. Bien. Voy a trabajar, digamos, de alguna manera algunas metáforas, algunos momentos de la novela, porque no la vamos a poder abordar del todo, pero quiero ir al problema de la idea de quemar las cartas, es decir, cuando él dice ¿qué arriesgo en confiárselas a ustedes estas cartas? ¿No? Es que justamente una de las posibilidades de las cartas, siempre lo tenemos que pensar, es el fuego. Usted quemará este escrito y yo prometo quemar su contestación. La carta llama al fuego. Hay secretos que no pueden ser contados,
¿no? Hay pactos de lectura que se establecen entre el narrador y el narratorio, y la carta pide el fuego. Usted queme, señor, esto, usted va a quemar este testimonio, de alguna manera, ¿no? Pienso en Puig, por ejemplo, en Boquitas Pintadas, ¿no? Y en tantas otras novelas. Pienso en las cartas en Gabriel García Márquez, ¿no? En Crónica de Muerte Anunciada. Esas cartas que se mandan y que nunca se abran, recuerdan, ¿no? Hay mucha fenomenología en torno a la carta, pero me interesa mucho la idea de que este texto a lo mejor debía tener como un destino, digamos, la idea de ser quemado, ¿no? De ser quemado. Algo que llama la atención en todo esto del convento también es alguna fenoménica en torno a la coquetería. Si hay un lugar donde no debería haber una coquetería femenina, que ha sido castigada ya desde Medea, ustedes recuerdan cuando Creusa, la nueva esposa de Jasón, acepta el vestido de Medea, ¿no? Y ahí se dice que arranca el pecado de la coquetería femenina, como si fuera un pecado, pero bueno, la mujer peca de sentirse bella con un vestido que le va a regalar Medea y lo acepta, y sabemos que ese vestido estaba emponzoñado, y entonces Creusa se pone el vestido y se prende fuego. Es la primera vez en la tragedia de Eurípides que la coquetería femenina va a ser, casi como una fatalidad vestimental, va a ser castigada. La mujer pecó con su coquetería y fue castigada con un vestido que se prende fuego. ¿Recuerdan la escena de Creusa o de Glauque, que recibe de los propios hijos de Medea, de la ex mujer de su amado, de Jasón, ¿no? Va a recibir el vestido de novia y comete el pecado de aceptarlo y ponérselo. Atención con esto, porque hay un trabajo muy por debajo de su coquetería en esta novela respecto de las monjas, la sororidad, que la abrazan, que le elogian el velo negro, que resalta toda la blancura de su tez, todo el lóbulo de la cara. Hay un montón de comentarios que tienen que ver con el orden de la coquetería en un lugar donde no se podría pensar que la coquetería existe, y sin embargo está ahí también en los conventos, y eso va a generar después en el convento el otro, ¿no es cierto? El más lésbico, para llamarlo de alguna manera, y el más sádico, de alguna manera, esa coquetería también va a ser de alguna manera, ser motivo de tormento para la propia Suzanne, ¿no? En un momento de la novela, al principio, se habla de el arte funesto del noviciado. Atención con esto, el arte funesto del noviciado, ¿no? Es funesto la idea de jovencitas, vírgenes, ¿no es cierto?, que no conocerán nunca el fin de sus himeneos o de sus himeneos encerradas ahí adentro. Hay un arte funesto, hay algo muy, 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 muy mortuorio ahí adentro, ¿no? Y una imagen muy metafórica que va a atravesar todo el texto: el mundo tiene sus precipicios. El mundo tiene pendientes muy fáciles. El convento es un pozo, de alguna manera. Y esta figura la va a retomar al final de la novela, ¿no? He caído en un pozo, salgo del pozo. Estén atentos a las figuraciones sobre el mundo está lleno de precipicios, ¿no? Lo dice muy pronto en la primera aparición, y luego va a recuperarlo al final, ¿no? Atención, porque también estamos hablando acá de, así como hablamos en Berenice del problema de las edades, acá también estamos hablando de las madres superioras que ya tienen una desesperación de 40, de 50 años, ¿no? Y asegurada su desgracia eterna, en contraposición con estas jovencitas, ¿no? Y dentro de todas las jovencitas, una de las primeras que aparece es esa novicia loca, ¿no? Vean, por favor, el párrafo de la novicia loca, que abre y coloca todo el relato en un clima de horror y de locura. Ella va a pasar ahí, la locura está ahí adentro también, ¿no? Y la locura es, ¿qué hacemos con la novicia loca? La novicia loca, la monja loca, la que está ahí adentro y hay que encerrar. La locura anida en esos pozos que son los pozos conventuales. Pienso en otra novela de Gabriel García Márquez, seguramente la han leído, De amor y otros demonios. Seguramente García Márquez ha leído de la religiosa de Diderot. Sierva María de todos los santos, ¿recuerdan, no? La chica que la muerde un perro, y no se sabe en la novela si está mordida porque está rabiosa o está poseída por el demonio. Y la recluyen en un convento, y lo que le va a pasar en ese convento a la pobre Sierva María de todos los santos. Viene un cura, Cayetano de Laura, y ella se enamora del cura, y el cura se enamora de ella. Bueno, no voy a contar la novela, que es maravillosa, pero yo creo seguramente García Márquez ha leído La religiosa. El problema de la voz, el problema del canto, perdonen que vaya tocando temas, es un tema que me interesa mucho. Siempre nos interesa el tema del canto en relación a la voz. Roland Barthes, que decía, la literatura es un problema de la voz. ¿Quién habla? ¿Quién escucha? ¿Cómo se dice? ¿Cuál es el momento elocutorio de esa voz? La literatura es un problema de la voz, eminentemente, decía Roland Barthes. Y acá también el problema del canto. Susana
que aporta esa plusvalía dentro del convento, metáfora tremenda, ¿no? Porque evidentemente se dice que en esa voz angelical, esa voz angelada, que tiene que ver con los querubines, es de alguna manera la forma en que ella mezcla su voz con la voz de Dios, ¿no? Se habla de una invocación del cielo. El canto es una de las formas de la voz de Dios, ¿no? Y ahí es donde justamente en Longchamp van a ser un poquito menos exigentes al principio, y entonces la toman en Longchamp directamente, por toda la historia triste que ella trae atrás, la toma porque sabía música y porque tenía voz. Fíjense ustedes, porque sabía música y porque tenía una buena voz, ¿no es cierto? Ella va a poder ingresar al convento de Longchamp. Pero atención también, porque la voz va a ser una fenoménica muy interesante respecto de la angustia que la chica va a tener, que la novicia va a tener. A mayor sufrimiento, la pérdida de la voz. Es interesante también el proceso ahí que tienen que ver. Y a la vez, cómo el canto va a ser un motor, lamentablemente, en algún sentido, del erotismo, cuando en el tercer convento la Madre Superiora, la Siva, le pide que cante los salmos, ¿no? Porque tiene la voz más bella del mundo, y mientras ella le pide que cante los salmos más bellos del mundo, los dedos de la Madre Superiora van avanzando, y entonces ahí, digamos, vamos entrando en las escenas del lesbianismo. Fíjense en las manifestaciones de la voz y las manifestaciones del canto que puede tener este texto al interior, ¿no? Bueno, la escena de los votos es una escena muy importante. La escena de los votos es una escena muy importante porque es donde ella va a declarar su no, ¿no? Es interesante, ¿no? Cuando alguien, digamos, dice el no, y el texto está atravesado, de alguna manera, por esas casi, yo lo dije, que había en el teatro se dice la palabra esticomitía, que es un tipo de diálogo muy picante, de pregunta y respuesta. Estigi en griego es verso, pero es como un verso, es como, ¿vieron ese tipo de comunicación que tenemos? Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿vos? Bien, ¿te vas? No, me quedo. Ese tipo de diálogo picadito y cortito se llama, ya lo conocían los griegos, y ahí avanza mucho la acción en las tragedias griegas, se llama esticomitía. No estamos hablando de largos paramentos, no estamos hablando de largas tiradas, no estamos hablando de monólogos, son esticomitías, ¿no es cierto? Este texto de golpe está incrustado en distintas esticomitías dialogísticas para mostrar cómo hablan. Y son formas interrogatorias, casi inquisitoriales sobre el cuerpo de la chica. ¿Quieres profesar? No, señora. ¿No sientes gusto alguno por el estado religioso? No, señora. ¿No obedecerás a tus padres? No, señora. ¿Qué quieres ser, pues? Cualquier cosa excepto religiosa. No quiero serlo y no lo seré. Tac, 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 tac. ¿No? Y luego, por supuesto, la gran escena, digamos, de los votos, ¿no? María Susan Simonin, ¿prometéis decir la verdad? Lo prometo. ¿Estáis de grado y por vuestra libre voluntad? Yo respondí no, pero las que me acompañaron respondieron por mí sí. María Susan Simonin, ¿prometes a Dios castidad, pobreza y obediencia? No, señor. Insisto otra vez. María Susana Simonin, ¿prometes a Dios castidad, pobreza y obediencia? Le respondí con voz más firme. No, señor, no. Él se detuvo y me dijo, hijo mío, tranquilízate y escúchame. Señor, le contesté, me preguntáis si prometo a Dios castidad, promesa y obediencia. ¿Habéis oído bien? Y os respondo que no. La negación de los votos, ¿no? Que es un punto crucial porque ahí la van a encerrar en una celda, es la historia de la inhumanidad del convento y a la vez, podemos llamarla de alguna manera, la historia de una obstinación. La historia de una obstinación. Este relato está asignado por muertes también. La muerte del padre, luego la muerte de la superiora Moni, que es una de las que los puede ayudar, y luego la muerte de la madre, que va a dejar prácticamente a ella, digamos, más huérfana de lo que arrancó. Arrancó bastarda, ¿no? Y ahora va a quedar como huérfana. Es decir, es una chica a la cual encima los derechos, digamos, los derechos naturales, de algunos tampoco le van a ser, digamos, muy favorables, ¿no? Y entonces, un poco por influencia de que otro destino no le queda, y también por las influencias de lo que le dice específicamente a la superiora Moni, ¿no? Que va a decir cosas muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, que muy pocas veces vio a mujeres tomar la vocación religiosa sin inquietud. Nadie va calmo ahí, o muestra una calma que para ella no existe. Dice la superiora Moni, que es la madre superiora, después de haber muchos, digamos, votos, dice que nadie llega ahí a hacer esos votos ante Dios sin ningún tipo de
inquietud. Pero le recomienda, ¿no es cierto?, que otra forma para ella no es específicamente más que la de absorber directamente los votos, ¿no? Y una vez que, digamos, ella finalmente va a aceptar los votos, ¿no? Es que va a ocurrir esa escena que es muy fuerte, ¿no? Porque es una forma donde ellas se dan cuenta que ella es diferente, que ella es distinta, que ella no está ahí de alguna manera por motu propio, que ella los ha tomado esos votos en virtud de un destino que no puede, digamos, desandar, es la famosa escena llamada el oficio de tinieblas, ¿no? Yo no soy experto, por supuesto, en esto. El oficio de tinieblas es una ceremonia litúrgica que hace la Iglesia Católica los días miércoles, jueves y el Viernes Santo. Termina al caer la tarde con la liturgia de las horas, donde todos los altares se anulan, todo se tapa, todas las imágenes de Cristo se tapan, ¿no? Y se conmemora con candelabros, ¿no es cierto?, la muerte de Cristo. Se llama esa noche el oficio de tinieblas. Atención con esto, porque ese oficio de tinieblas va a ser trastocado en este relato por una forma, digamos, como es de mortificación. La escena de la mortificación, la verdad que es tremendo lo que le hacen, porque, como ustedes saben, la van a colocar, la van a meter adentro de un ataúd, la ponen en un ataúd y prácticamente hacen como que la velan, ¿no? Es decir, fíjense hasta dónde llega, ¿no es cierto?, el oficio de tinieblas, a la cual la van a someter justamente por el pedido que ella propone de retractación, digamos, de sus votos, ¿no? Al principio ella los niega los votos, después los toma por el otro destino, después se arrepiente y le pide al abogado Manuri, por favor, establezca una suerte como de juicio o de litigio judicial para ver si me pueden ser revocados y si puedo salir de acá. Fíjense todos los procesos por los que va pasando, que ella se lo cuenta al marqués de Croamar, pero en definitiva nos está contando a mí. Cuando se enteran que que ella va a retractar los votos, bueno, es ahí donde ocurre esa escena, que no sé, es una escena, no sé, a mí me recuerda casi como las escenas de los falsos, ¿se acuerdan? Las escenas que en este país ha conocido de los falsos fusilamientos, ¿no? Falsos fusilamientos, ¿no? Las falsas muertes en la dictadura, ¿no? Después los mataban, pero a veces pasaban, digamos, por falsos fusilamientos, ¿no? Escenas de mortificaciones no la hacen pasar por muerta, ¿no? Y ella dice que es preciso comprender la lengua de los conventos para entender qué está pasando ahí, ¿no? Me ordenaron colocarme de pie en medio del coro y fueron recitadas las plegarias para los agonizantes. Las letanías de los santos son el estribillo ora pro ea, ruega por ella. El cuarto día hubo una extravagancia que puso bien de relieve el carácter extraño de la superiora. Al final del oficio me hicieron tumbar dentro de un ataúd en medio del coro. Colocaron candelabros a mis lados con una cetre. Cubriéronme con un sudario y recitaron el oficio de difuntos, después de la cual cada religiosa al salir arrojóme agua bendita diciendo requiescat in pace. Es preciso entender la lengua de los conventos para conocer la clase de amenaza contenida en estas últimas palabras. 2 religiosas levantaron el sudario, apagaron los cirios y me dejaron allí, mojada hasta la piel del agua con que me habían maliciosamente rociado. Mis hábitos secaron sobre mi cuerpo, no tenía con qué cambiarme. Esta mortificación fue seguida de otra. Reunióse la comunidad, miráronme como una réproba. Mi intento fue tratado de apostasía y se prohibió a todas las religiosas, bajo pena de desobediencia, el hablarme, socorrerse o aproximarse a mí. Imagínense en lo que está sufriendo, digamos, esta niña, esta jovencita, cuya idea de la cruz, cuya idea de la caridad de Cristo está trastocada en esa superioridad de la religión cristiana bajo la locura, digamos, de alguna manera de la cruz, o lo que podríamos llamar la locura, digamos, del castigo. Y en el centro de la novela, en el centro de las cartas, aproximadamente en la versión que nosotros dejamos es en la página 95, va a ocurrir un fenómeno, digamos, por favor, estén muy atentos a la frase de Diderot. Ojo que Roland Barthes también decía, alguna vez hay que contar la historia de la literatura como la historia de las frases. Ya lo dije, la frase de Proust, la reconozco. La frase de Flaubert, la reconozco.
La frase de Céline, la reconozco. La frase de Georges Sand, la reconozco. La frase de Diderot es tremendamente reconocible. Fíjense el uso del punto y coma en Diderot. Y este texto es maravilloso. En el centro de la novela hay una cantidad, no las pude contar, porque no tuve tiempo, pero me las pondría a contar si hiciera un trabajo estilístico, la cantidad de preguntas retóricas que se hace en esta famosa, la más famosa diatriba contra la Iglesia en el siglo XVIII. ¿Los conventos son, pues, tan esenciales para la constitución de un Estado? Ahí arranca la primera. ¿Instituyó Cristo a los monjes y a los religiosos? ¿La Iglesia no puede acaso prescindir de ellos en absoluto? ¿Qué necesidad tiene el Estado de tantas vírgenes enloquecidas y la especie humana de tantas víctimas? ¿No se percibirá nunca la necesidad de reducir la abertura de esas cimas, ojo, los pozos, donde van a perderse futuras generaciones? ¿Todas las oraciones rutinarias que allí se hacen valen acaso lo que una limosna que la conmiseración da a un pobre? Dios, que creó sociable al hombre, ¿aprueba que se le encierre? Acá está Diderot. Diderot, directamente está hablando él. Es como la bajada autoral. El hombre es libre, el hombre es gregario, el hombre es social, que ha sido siempre la defensa diderotesca. ¿Qué hacen mujeres encerradas en un convento y el Estado lo permite y la Iglesia lo propone? Sigue. Dios, que lo creó tan inconstante y frágil, ¿puede autorizar la inseguridad de los votos? Votos de castidad, de pobreza y de obediencia. ¿Puede el hombre caer en esa sujeción sobre la autoridad, sobre la sexualidad, sobre el deseo, sobre la disposición libre de sus bienes y sus deseos y sus pulsiones? Estos votos contrarios a la inclinación general de la naturaleza pueden nunca ser cumplidamente observados, excepto por algunas criaturas mal constituidas, en las que los gérmenes de las pasiones están marchitos, y que con razón serían consideradas como monstruos, si nuestras luces nos permitieran conocer tan fácilmente, y también la estructura interior del hombre como su forma exterior. Bueno, sigue, ¿no? Es deslumbrante. ¿Dónde se ven mentes obsesionadas por espectros impuros que las siguen y las perturban? ¿Dónde este profundo fastidio, esa palidez, ese enflaquecer, todos los síntomas de la naturaleza que languidece y se consume? Las vean las monjas, ¿no? Cómo se chupan su vida ahí, quedan consumidas. ¿Dónde la naturaleza, sublevada por una sujeción para la que no está hecha, rompe los obstáculos que se le oponen, tornase furiosa y lanza la economía animal a un desorden que ya no tiene remedio? ¿Dónde no existe padre, ni hermano, ni hermana, ni amigo? Esto es genial. ¿Dónde dijo Cristo que el hombre tiene que una mujer tiene que meterse en un convento, que un cura no tiene que sentir sus deseos, sus sexualidades, tiene que abstraerse, negar a su familia para amar a Dios? ¿Dónde no existe padre, ni hermano, ni hermana, ni amigo? Bueno, es tremenda la diatriba. Atención con esto, ¿no? La diatriba está en el núcleo de la obra. Página 95 de nuestra edición de una novela de 200. Está pensado de alguna manera también esta idea, ¿no? Que son justamente, me permito usar la palabra de Octavio Paz cuando habló de Sor Juana Inés de la Cruz, las trampas de la fe. Las trampas de la fe. Digamos que están y aparte, por supuesto, la noción de que casi, y muchas veces también, volviendo a García Márquez, se la va a pensar a ella como una posesa. Es casi la poseída, ¿no? Porque la que no está ahí por vocación natural, está encerrada, porque no tiene dote o porque es bastarda, bueno, ahí va a haber algo muy fuerte. Bien, yo quiero ir a la escena lésbica por autonomacia, porque es una escena, digamos, muy fuerte para la época, aún hoy es muy fuerte, ¿no? Y me interesa entonces trabajarla, ¿no? Ustedes saben que los franceses han acuñado el concepto de orgasmo como la petite morte, la pequeña muerte, ¿no? La petite morte, que se dice directamente en francés. En términos de clínica también, ¿no? En términos de la clínica, ¿no? Si bien ella va a tener algunos contubernios y cuando digo ella hablo de Suzanne, va a tener algunos contubernios con con Sor Teresa, ¿no? Que encima es la favorita de la superiora, y de alguna manera en un momento muy lésbico del relato, en su última parte, ella va a competir con los amores de Sor Teresa y ella de Sor Suzanne por los amores de la madre superiora, que puede dar algunos favores, entre comillas, ¿no? Siempre volviendo sobre esta idea de que justamente
aún adentro del convento, a ella se la va a apartar de lo social que hay adentro del convento, del microsistema social que hay dentro del convento. Y ella, para poder salir de eso, tiene que hacer algunas concesiones con la Madre Superiora para volver al redil, para volver a comunicarse socialmente. Es decir, que de alguna manera, partiendo de lo que acabo de plantear en la diatriba de Diderot, si en esta diatriba de Diderot, finalmente, como posibilidad máxima, él se dice, ¿por qué el hombre tiene que estar recluido, la mujer tiene que estar recluida si el hombre es gregario y social? El escándalo más profundo, el otro pozo de incomprensión que habría en los conventos es eso. Adentro del convento aún hay disgregación y hay aislamiento, ¿no? Se hace un retiro dentro del retiro. Y eso ya es tremendo. Y para poder subsanar eso y volver a ciertos rediles, a comer, a compartir en comunidades, había que transgredir algo o ser seducido, como en el caso de la pobre Suzanne. Ella no solo va a pasar el momento en que la va a avanzar la Madre Superiora, la va a tocar, ella va después que tener que contar varias veces eso que contó, porque después se lo va a contar a su confesor, lo que le pasó, ¿no? Es interesante, no solo lo vive y lo cuenta para contárselo en la carta a Marqués de Cuyamar, sino que después lo va a tener que volver a recontar a su confesor. Hay 2 veces que ella va a tener que contar ese oprobio del toqueteo y de la petite morte, ¿no? Y acá estamos siempre con algo muy interesante en la literatura, que es el pasaje de lo religioso a lo galante, o de lo religioso a lo erótico. La mística se toca con lo erótico. Es tremendo esto. Yo siempre vuelvo, ¿no? Lean los sonetos de Sor Juana, Cristo es el amado. Sin pensar que para la iglesia las monjas son esposas de Cristo, ¿cierto? Pero esposas con una, en el caso de monjas literatas como Sor Juana, hay todo un erotismo del cuerpo desnudo y sufriente de Cristo, que realmente es tremendo. Los músculos, ¿no es cierto? La lasitud de esos músculos, la cara, ¿no es cierto? El elemento casi sádico que hay con, digamos, los clavos, ¿no es cierto? Los estigmas en el cuerpo de Cristo. Es tremendo eso. Siempre en la mística, ojo, en un momento te pasás de la mística y se puede leer como un relato erótico. La iglesia, si yo digo esto, me mata, ¿no? San Juan de la Cruz, Sor Juana Inés, Santa Teresa, el éxtasis de Santa Teresa ha sido muchas veces pensado como un orgasmo, ¿no? No sé si han visto la famosa estatua de Bernini, ¿no? Donde ella prácticamente, el éxtasis de Santa Teresa, prácticamente puede ser pensado como una suerte de un gran orgasmo. Y esto sería escandaloso, ¿no? Pero me interesa también que en otra cosa que aparece en este texto, entonces en última instancia es también eso, la posibilidad de contar un orgasmo en el siglo XVIII. ¿Y por qué me parece interesante? Sabemos que los grandes autores clásicos si han podido, han esquivado el tema sexual. Proust, Borges. ¿A dónde encuentro una escena sexual en Borges? Tengo que ir a Mazzons. Bueno, y para de contar. Acá, no. Mientras tanto, había levantado su toca y puesto una de mis manos en su garganta. Callaba, yo callaba también. Ella parecía disfrutar el mayor placer. Ella es la Madre Superiora. Invítame a que le besara la frente, las mejillas, los ojos y la boca. Yo la obedecía. No creo que hubiese mal en aquello. Entre tanto crecía su placer. Estén atentos al placer de la superiora. Entre tanto crecía su placer. Y como yo no deseaba nada más que aumentar su felicidad de una manera inocente, besábale una vez más la frente, las mejillas, los ojos y la boca. Una novicia besándose con la Madre Superiora. No sé si se están dando cuenta de lo que estamos leyendo. Siglo XVIII, 1790. La mano que había puesto sobre mi rodilla paseábase por encima de mis vestidos, desde la extremidad de los pies hasta mi cintura, apretándome ora en un sitio, ora en otro. Exhortábame, balbuceando y con voz alterada, a redoblar mis caricias. Yo las redoblaba. Ella responde al deseo de la superiora, yo las redoblaba. Al fin llegó un momento, no sé si de placer o de sufrimiento, en que tornóse pálida como la muerte. Sus ojos se cerraron, todo su cuerpo estiróse con violencia, apretáronse sus labios, humedecidos en una ligera espuma. Luego su boca se entreabrió y me pareció que moría
lanzando un profundo suspiro. Tremendo orgasmo de la Madre Superiora tocando a la novicia. ¿Y cómo lo cuenta Diderot? Me levanté bruscamente, creí que se encontraba mal, quería salir, llamar. Ella entreabrió tenuemente los ojos y díjome con una voz apagada: inocente, esto no es nada. ¿Qué vas a hacer? Detente. Contempléla con ojos atónitos, sin saber si quedarme o salir. Volvió a abrir los ojos. Había perdido totalmente el habla. Me hizo signo de que acercara y volviera a sentarme sobre sus rodillas. Sigue la escena. La Madre Superiora como muerta queda después del orgasmo de la Petite Morte, tocando, besándose y avanzando sus manos sobre la novicia. Bueno, es un texto muy fuerte. Hoy no nos mueve nada, pero es un texto de 1780. Atención con esto, de lo que está contando, de lo que está ocurriendo ahí. Bueno, voy a ir al final porque me queda poco tiempo. Es un texto donde estas memorias, por supuesto, van a quedar, digamos, interrumpidas, ¿no? Por esa fuga, ¿no es cierto?, de la jovencita, ¿no? Y todo lo que le ocurre justamente luego de esto, y el final, ¿no es cierto?, donde ella reconoce que nunca tuvo espíritu religioso, ¿no? Que todo lo que ella está contando acá prueba, evidentemente, cómo las prácticas religiosas han sido maquínicas respecto de su cuerpo, respecto de su deseo, ¿no es cierto? Finalmente la noción de, vuelve a esta imagen que es muy valiosa, la imagen de el pozo, ¿no? El pozo en el cual ella cayó, ¿no? Como mujer. El final, les recuerdo que desde el punto de vista de estructura, en Francia, en francés decimos que el incipit, bueno, se usa la palabra latina el incipit, el comienzo de un texto, pero en francés se habla mucho de la clôture, la clausura, cómo cierra el texto, ¿no? Cómo cierra el texto. El cierre va a cerrar sobre esa idea de pozo, que ya había, o cima con ese, ¿no es cierto? Y sobre el instinto, digamos, de el propio deseo, ¿no es cierto? Del propio sexo respecto de Suzanne y el pedido a gritos que está haciendo al marqués de Croix-Mar para que la ayude, ¿no? Y con eso cierra. Entonces, voy a leer el final nada más, para que ustedes lo tengan presente, porque aparte lo que dice es que no solo el convento es un pozo, hay pozos en todas partes. Esto me interesa desde el punto de vista del feminismo. Hay cimas en todas partes. El mundo tiene precipicios en muchos lados, para las mujeres, para las bastardas, para los locos, para los que no tienen dote, para los pobres, para los criminales, para los homosexuales, para todas las subjetividades disidentes. Hay pozos en todos lados, hay que estar atentos, diría de alguna manera el texto. Leo el final y con esto termino y les voy a dejar unos minutos para algunas preguntas. Señor, apresúrese a socorrerme, ¿no? Le pide ayuda, ¿no? Le pide ayuda, entonces, bueno, le dice, no importan las condiciones, seguridad, reposo, pan y agua, puede estar bien seguro de que quedarán satisfechos mis servicios. He aprendido a trabajar en casa de mi padre y en el convento a obedecer. Soy joven, tengo un carácter muy dulce. Cuando mis piernas estén curadas tendré más fuerza que la necesaria para hacer frente a mi ocupación. Sé coser, hilar, bordar y lavar. Cuando estaba en el siglo, yo misma componía mis encajes y en poco tiempo podría hacerlo de nuevo. No soy desmañada en nada y sabría rebajarme a todo. Fíjense cómo se ofrece, es un pedido de trabajo lo que hace, una mujer haciendo un pedido de trabajo. Tengo voz, sé música y toco bastante bien el clavecín para entretener lecciones a sus hijos, pero temería ser traicionada por estos signos de una educación refinada. Si fuera preciso aprender a peinar, tengo gusto. Tomaría un maestro y no tardaría en procurarme esta sencilla habilidad. Señor, un empleo soportable, si es posible, o un empleo como estos, es todo cuanto necesito. No deseo nada más. Está pidiendo trabajo después de estar adentro del convento. Yo pienso en ella y la pongo en la saga de las mujeres que buscan un destino después de algo que que las, que las, que las trastoca. Estoy pensando en Nora. ¿Se acuerdan de la Nora de Casa de Muñecas de Ibsen, no? Nora es la que da el gran portazo. Nora se da cuenta que el marido no va a sostener, no cree en sus mentiras y entonces ella abandona a sus hijos y da el gran portazo. Nora, la Nora de Ibsen. Estamos hablando de finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX, pero esto es de 1780. Y no sé si han leído la maravillosa continuación de Casa de Muñecas de Ibsen,
la famosa, la premio Nobel, Jelinek, Elfriede Jelinek, que dice, ¿qué le pasa a Nora cuando deja la casa del patriarcado burgués mantenida por el marido y con el amor de los hijos? ¿Qué le pasa a Nora? La hicieron la obra en el Teatro San Martín. ¿Qué le pasa a Nora? ¿Qué hace una mujer que no depende de su marido, y que no tiene trabajo y que no tiene hijos? ¿A dónde va a terminar? Y Jelinek es tremenda, la premio Nobel, porque ¿le saben dónde termina Nora? En una fábrica, como obrerita. Y el patrón la abusa de ella. Y ella tiene que soportarlo porque si pierde el trabajo queda en la calle. Porque no hay marido, no hay ley, no hay herencia, no hay nada. Lean esa obra, lean Casa de Muñecas y lean Jelinek para ver. La obra se llama Lo que le sucedió a Nora, no me acuerdo el título de la obra. Lo que le pasó a Nora cuando lo deja a... Torvaldo. ¿Cómo? Torvaldo. Gracias, Liz, gracias, Liz. El Krogstad es el malo, pero Torvaldo es el marido. Gracias, Liz. Bien, sigo. Ella está pidiendo esto, ¿no es cierto? ¿Dónde va a ir una mujer sin convento, sin dote, sin familia? Y termino. ¿Puede usted responder a mis costumbres, pese a las apariencias, las tengo buenas? Soy incluso piadosa. ¡Ay, Señor! Todos mis males habrían terminado y no tendría ya nada que temer de los hombres, si Dios no me hubiera detenido. Aquel pozo profundo, situado en un extremo del jardín del convento, ¿cuántas veces lo visité? Si no me precipité en él, es porque me dejaba en completa libertad para hacerlo. Ignoro cuál es el destino que me está reservado. Pero si un día debo volver a entrar en un convento, sea el que sea, no respondo de nada. Hay pozos en todas partes. Señor, tenga compasión de mí y no se procure usted mismo largos pesares. Hay pozos en todas partes. Bien, dejamos acá y habilito, digamos, las preguntas en este final, digamos, sobre este texto tan deslumbrante. A mí me sorprendió, y lo pueden dar fe los profesores que aquí están conmigo, la cantidad de alumnos que han elegido la religiosa para dar su oral en el final. Impresionante, no nos había pasado nunca. Impresionante la cantidad de alumnos que han elegido esta novela para dar su examen final. Es un texto que nos interpela, uno de los textos que más nos interpelan en este programa. Espero que sean convocados por este texto. Bien, las preguntas, que tenemos 10 minutitos. Habiliten sus audios si quieren hacer comentarios, es un momento interesante para compartirlo. Profe, yo tengo una duda sobre el final, que no sé si es algo que interpreté mal, que es cuando ella sale del convento, yo interpreté ahí que un cura la abusa o intenta abusarla. ¿Es correcto eso? Es correcto, exactamente. Ah, ok. Entonces, esa representación del falo también está representada por un hombre al final. Sí, porque ¿no? al final ella queda a merced de las insistencias de quien es su raptor, prácticamente, y ya está en un lugar sospechoso, ¿no? Que está en la línea entre lo que hoy podríamos llamar el trata de blancas o un prostíbulo. Ella lo dice directamente, que era un lugar donde iban las matronas y los libertinos a proveerse, ¿no? Y después es cuando entra al servicio de una lavandera, y ahí es donde la policía captura a su raptor. Totalmente. Gracias por ayudarme a decirlo. Así como Jelinek, ella termina, bueno, en una obrerita de una fábrica, acá ella prácticamente está en la línea de la trata de blancas. Es impresionante eso. ¿Otra pregunta? ¿Otro comentario? Una de las cosas que más me chocó, no sé si chocó es la palabra correcta, pero hay un momento, creo que es en el mismo momento que decías vos, que está, creo, en la página 95, cuando dice que la vida religiosa es solo para los hipócritas o para los fanáticos. ¿Qué tipo de repercusiones podría haber por decir eso en pleno siglo XVIII? Porque yo estaba como, esto está dicho antes de la Revolución Francesa, y quedé como choqueada que alguien fuera a escribir eso y no sabía si es una opinión común para intelectuales del siglo o si es la cosa que me voló a la cabeza a mí, que le habría volado a la cabeza a otras personas en el siglo XVIII. Sí, es muy interesante lo que decís. En ese momento de la diatriba, por supuesto que vuelve a decir que únicamente, sí, en esas condiciones es que se puede sostener, digamos, la vocación religiosa. De hecho, también hay que volver a revisar el pasaje donde habla la superiora Moni, porque ahí también ella va a decir quiénes son las únicas que podrían llegar a estar en el convento, aquellas que han elegido libremente y totalmente una vocación religiosa. ¿Quiénes son esos?
esas posibilidades, casi como si la propia Moniz tiene una cosa muy interesante, casi como monstruos de la naturaleza. ¿Quién puede estar por fuera de lo social? ¿Quién puede negar sus deseos? ¿Quién puede hacer eso? Únicamente alguien muy extraño que puede existir, por supuesto, ¿no? Porque si no, no existirían las vocaciones religiosas, y existen. Yo creo también en ellas, ¿por qué no voy a creer? Pero no deja de ser algo, digamos, estrambótico, ¿no? Y la superiora Moniz lo dice, no hay nadie que llegue a la vocación religiosa igual sin inquietudes, sin todas unas dudas muy grandes, ¿no? Pienso en los sacerdotes que toman los votos, pienso en las monjas, ¿no? Y como dice acá también, en este pasaje que vos evocás, las fanáticas, los fanáticos, ¿no? Si ahí adentro está un concentrado de fanáticos, ¿no es cierto? Es tremendo también lo que propone, en términos como desnuda eso, ¿eh? Sí, la verdad es re increíble cómo va esa progresión de ser solo la pregunta a hacer la respuesta explícita. Solamente un fanático o un hipócrita puede encerrarse voluntariamente en un convento. Pero la pregunta sigue siendo si era una opinión común, una verbalización de un sentimiento común, o si era una especie de protesta propia de Diderot. Bueno, nunca lo sabemos porque acá yo digo, presupongo, hipotetizo, que acá estoy escuchando la voz. Me parece que es el lugar más impresionante donde escucho la voz de Diderot. Escucho casi como la bajada del autor. Acá no está hablando Suzanne, sino a través de la Suzanne como un fenómeno de ventriloquía que muchas veces ocurre en la literatura. Estoy escuchando al autor, ¿no? No es un discurso indirecto libre, no, pero es ella que habla y que donde baja, digamos, la tesis, entre comillas, de Diderot. Dije que esta no es una novela de tesis, pero a mí me parece que ahí está bajando la teoría sobre el Estado, la teoría sobre el hombre libre, la teoría sobre la naturaleza en Diderot. Está concentrado en ese largo pasaje, que es a la vez una larga enumeración de preguntas retóricas, muy clave para entender toda la filosofía del relato. Eso es lo que digo. Y estoy leyendo la anécdota de Carolina Fabrizio. Gracias, Carolina Fabrizio, por esa anécdota, es muy interesante. Como una forma de salvar, de salir de eso, era esa opción, ¿no? Para poder decir no hay casamiento en este caso, ¿no? Pero bueno, ¿cuántas mujeres viudas encerradas en conventos? ¿Cuántas mujeres que se negaban a aceptar a los maridos que les asignaban van a los conventos? ¿Cuántas mujeres sin dote van a los conventos? ¿Cuántas mujeres que por algún pecado han abortado y terminaban en un convento? ¿Cuántas mujeres han recusado a sus maridos y terminaron en el convento? O sea, ¿de qué estaban hechos los conventos? ¿De qué están hechos los conventos? ¿De qué naturalezas humanas, de qué naturalezas femeninas están hechos los conventos? Es la pregunta que también nos hacemos. El caso de Suzanne es un caso paradigmático, ¿no? De una joven sin vocación que cae ahí por otras opciones, digamos, biológicas, por las marcas, digamos, de su bastardía y por las marcas, digamos, del problema económico que anida, digamos, en ella, ¿no? Eso es lo que tenemos que reflexionar a partir del texto. Restos, digamos, lo que Lacan llama el resto, eso, ¿no? Que el tiene resto. Tiene su peso, definitivamente. Totalmente. Totalmente, y creo que, bueno, no sé si Lacan se ha expedido sobre este texto, pero sí, por supuesto es un texto que de pliegues y repliegues impresionante. Me interesa mucho Foucault, cómo Foucault ha ido sobre este texto. Eso me parece interesantísimo. 2 veces. Uno ya lo dije, a la otra novela, Los dijes indiscretos, y esta la religiosa, ¿no? Pero hay un foco ahí que vuelve. Foucault vio algo en estos textos. ¿Alguna pregunta más? ¿O alguna opinión, algún comentario? Profe, yo quisiera saber qué opina usted acerca de esta relación entre la superiora y Suzanne, porque yo no termino de decidirme si lo considero como un abuso de poder o como una relación consensuada, porque bueno, ella en un momento dice que no ve nada de malo en hacer algo que le pide una superiora, porque bueno, ella justamente tiene que complacer a su superiora, ¿no? Y bueno, eso me genera duda. Mira,
visto desde lo que hoy llamamos un poco el compromiso sexoafectivo, digamos, o lo que vos dijiste, invocaste en términos de consensuar. Yo no sé cuánto puede consensuar alguien que está encerrado ahí por fuera, digamos, por afuera de su voluntad. Digamos, a mí me parece que ya no hay nada, no hay posibilidad de consensuar nada. El compromiso sexoafectivo, si lo hubiera de la madre superior hacia ella, tampoco existe. Digamos que hay un uso, un abuso, para mí que obviamente es forma de un abuso de autoridad. El tema es que ella cede, pero ella cede porque está muy confundida, porque está apresada ahí, porque compite por el amor de la madre superiora en relación a Consor Teresa, y porque aparte también ella es una joven que está en la indagación de su propia sexualidad y su propio deseo, más allá de estar en la situación de encierro. El encierro no limita el propio deseo. Por ello ella acompaña los besos de la superiora y acompaña el toqueteo de la superiora y la ayuda a la superiora sin saberlo al orgasmo, porque ella no sabe de lo que es. Cuando la madre superiora le dice insensata, como inocente, pobrecita, no sabes de qué está trabando, es la otra que tiene encima una diferencia muy grande del conocimiento. Tiene un conocimiento sensorial, la madre superiora, que la chica no tiene, y no se comparten esas sensorialidades. No se le enseña a gozar, no hay una mostración del goce, ¿entendés? Es ella lo que ella va inteligiendo, lo que Susana cree que la otra está pasando, y lo que está narrando es claramente un orgasmo. Poner los ojos para atrás, estar como medio muerta, la boca con espuma, es claramente, digamos, una situación orgásmica que está narrando, pero ella no sabe que se trata de un orgasmo. La pobre Susana no sabe que la otra está viviendo un orgasmo a partir de su erotismo, de ese erotismo construido, la cual ella ha cedido, pero no hay compromiso sexoafectivo, no está consensuado, es ella perseguida, apresada, y que ve algo, por otra parte, como dice también, que lo ve como algo, como parte, digamos, de un entrenamiento, qué sé yo, religioso, de amistad entre mujeres ahí adentro, ¿no? Pero no hay repulsa. No hay repulsa. No hay repulsa tampoco, no hay repulsa tampoco. Y después ella va a volver a tener que contarlo, porque cuando le cuenta a su confesor esto, va a tener que volver a evocar esto, que es tremendo también, volver a decir el sexo, decir el deseo, decir que ella no lo pasa ni por el sexo ni por el deseo, decir eso que le ocurrió con la madre superiora. También es Y también interesante. está la confesión de la madre superiora que no la cuenta, pero que la escuchó. Exacto, exacto. Es muy interesante, es una escena nodal, muy fuerte, ¿no? Y aparte, por supuesto, la relación también entre sadismo, ¿no? Porque todo lo que, no solo esta escena, la escena de mortificación es una escena sádica, y sabemos que hay juegos, digamos, eróticos que lindan con la muerte. Acá hay un tema muy tremendo, la mortificación, cuando la dejan ahí, ¿no? No la escupen, pero prácticamente como que la van mojando, la mojan con agua bendita y ya queda toda mojada en el ataúd. Es una escena de mortificación que, bueno, para mí es protosádico, absolutamente. Estamos hablando de un oficio sadomasoquista más que de un oficio de tinieblas. Y busquen otras escenas, hay escenas con velas, hay otras escenas donde la mortifican, ¿no es cierto? Que son escenas, digamos, protosádicas, ¿no? Hay algo que, bueno, sí. ¿Cómo? Acá hay una pregunta que está bien. Bueno, que hable la otra persona. Sí. Sí. No, perdón, pensé que me había dado para mí para hablar, pero yo mejor me callo. Te digo a la profesora porque no era importante. Sí, claro, coincido acá con lo que dice Santiago. Sí, evidentemente ella no tiene una preparación, una educación sexual, una educación sentimental de ella, entonces ella está incipientemente en eso y no sabe de qué la va. Ahí hay un aprovechamiento claramente de la madre superiora. Lo que pasa es que ella lo tiene que hacer en la confusión imperante de la situación que está viviendo. Sí, Liz, querías decir algo. No, quería decir esto precisamente. Si alguien no le enseña que es algo, que es un abuso, ella puede no creer, puede no saber qué es. Eso lo decimos, digamos, a posteriori. Hoy lo decimos que es un abuso. ¿Entendés? Sí. Digamos, en ese momento a lo mejor era un proceder, o ella pensaba que se procedía de ese modo, que era un rito más de los que se podían hacer. Exacto. Es muy interesante ver esta novela a partir de los avatares del feminismo, a partir de
del compromiso sexoafectivo respecto de los otros, respecto del lugar de la mujer, respecto del lugar de la mujer en la religión. Es interesante revisar todo esto, la noción del Estado, por qué el Estado permite estos focos concentracionarios, la Iglesia, que no ha cambiado un ápice. Se ha hablado de nuestro Papa Francisco, el cardenal Bergoglio, respecto de darle otro lugar a la mujer, y bueno, se ha refutado eso directamente, o sea, vuelto, estamos como en las bulas, digamos, de Clementino XI, no hay nada que cambie ahí, estamos igual que con 1780, respecto del lugar de la mujer en la religión. Así que bueno, es un texto interesantísimo que abre muchas puntas para poder pensar esto desde la contemporaneidad, con los debates respecto de la contemporaneidad. Sí, que había otro comentario, ¿no? ¿Algún comentario más? Bueno, hemos visto un texto. La próxima semana vamos a tener las consignas de los parciales y nos vamos a adentrar, vamos a cambiar totalmente de tónica. Primero una obra de teatro como Berenice, ahora una novela como La religiosa, y vamos a ir ahora a la poesía. Voy a hacer una clase sobre Rimbaud, nada más ni nada menos, y luego en la otra clase vamos a analizar Una temporada en el infierno, que va a ser nuestra próxima estación. Vamos al siglo XIX y a la poesía. Por supuesto que en 2 clases yo presupongo que muchos elementos del género lírico ya están trabajados, porque si no va a ser muy imposible trabajarlos, pero les recomiendo por lo menos una lectura muy delicada, decidida, un texto muy opaco, uno de los más opacos de la literatura francesa, que es Une saison en enfer. Es un texto que, bueno, Sartre decía que la característica de la poesía es ser opaca, ¿no? Es un texto, digamos, muy complejo, que espero que podamos, digamos, juntos iluminar o trabajar para tener un contacto al menos interesante con uno de los grandes autores que ha cambiado, digamos, la poesía moderna. Así que bueno, los espero el próximo lunes con Rimbaud y las consignas del parcial. Les pido que, por supuesto, completen esta semana las lecturas para tenerlas frescas, porque bueno, el lunes empieza el deadline del otro lunes para la entrega del parcial. Así que les pido que estén, por lo menos con la bibliografía crítica y los textos al día. Muchas gracias. Gracias a los profesores que nos acompañan y a todos, y nos vemos el próximo lunes. Gracias a vos. Chao, gracias. Chao, gracias. Semana a todos. Muchas gracias, profesor. Gracias.